Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por venir y perdón por haber esperado. Yo creo que la mayoría conocen quién es Gilberto Carrasquero, pero para quienes no lo conocen, les voy a dar una pequeña introducción. Vamos a tener el agrado, la suerte y el honor de tener a nuestro querido Gilberto Carrasquero, quien ha estado dedicado toda su vida al tema político, ha sido estratega y asesor en campañas electorales, abogado politólogo, egresado con posgrados de Stanford, de Harvard, y lo más importante que cabe destacar es que ha dedicado los últimos años de su vida al tema de la psicología, específicamente a la psicología arquetipal. Ha dedicado los últimos años a la enseñanza, a los estudios de liderazgo, y es por eso que creamos esta charla para que Gilberto nos dé una idea, una explicación psicológica, analítica de la crisis y una perspectiva de la crisis que está pasando en Venezuela, y que pueda contribuir para nosotros los venezolanos a entender un poco de la complejidad de este problema tan grande en el que estamos metidos. Y bueno, te agradezco mucho, Guillermo, Gilberto, que hayas... Por eso Guillermo se llama Guillermo. Sí, lo tengo viendo todo el tiempo. Que estés aquí y cabe destacar que estás escribiendo tu último libro. Eso sí, no me recuerdo el nombre del libro. Liderazgo para la vida. Ok, Liderazgo para la vida. Y bueno. Gracias, Marina. Bueno, primero que nada, gracias a todos ustedes por estar aquí. Esto es como una sala de la casa, así que vamos a hacer esto lo más coloquial posible. Con todos ustedes, o con la mayoría de ustedes, ya hemos conversado alguna vez, así que saben que a mí conversar no me cuesta mucho. Siéntanse perfectamente invitados a interrumpir, a esto. Yo quiero hacer un diálogo, la idea es compartir ideas, la idea es traer perspectivas. Yo quise empezar contándoles, cuando Marilena me llamó, me dijo, mira, ¿por qué no hacemos una charla sobre Venezuela y tal y que yo le digo, pero ¿qué vamos a decir ahorita? O sea, incluso no se había planteado en ese momento el plebiscito. Dice, ¿qué vamos a decir ahorita? Yo siempre me encuentro un poco entrampado entre lo que la gente quiere oír y lo que yo de verdad pienso. Porque todo el mundo quiere oír que esto está resuelto, que ya se va a acabar, que los muchachos no van a dar la vida en vano, y siempre los buenos triunfan, etc. Y yo veo esto bien complicado. Y a veces digo, bueno, ¿para qué hablar? O sea, yo muchas veces prefiero no decir lo que de verdad pienso. O sea, déjalo que las cosas sigan pasando y ya veremos. Uno no siempre tiene una visión optimista de las cosas. Y ciertamente por años, esto ha sido un gran sufrir para mí. Yo en otra época de mi vida me debatí en duelo con esta realidad. O sea, mucha gente me dice, bueno, ¿por qué tú no estabas allá? Le digo, bueno, yo cuando tenía que batirme en duelo con aquella realidad lo hice. Yo ahora estoy en otra onda. Y quiero un poco compartir con ustedes cuál es esa otra onda en que yo ando, y esa onda que me permite usar esto tan doloroso que vivimos los venezolanos para crecer y para ver esto de otra manera, que creo que es una manera útil. Pues yo creo que yo me imagino que la gran mayoría de ustedes viven aquí en los Estados Unidos, algunos que estén aquí, que vivan en Venezuela, pueden decirlo, pero o sea, todos hemos sufrido esto en algún momento, porque nos vinimos, porque extrañamos nuestra tierra, porque simplemente vemos lo que está pasando allá y nos parece terrible, nos parece doloroso. Entonces, ¿cómo manejar esto, no? Cuando empecé a considerar la posibilidad de hablar, decía, ir a hablar de las noticias del día, ir a hablar de la crisis hoy, o ir a hablar de lo que pasa en Venezuela, como complicado. Y también por otro lado decía, irme a una conferencia sobre la visión simbólica, arquetipal de la crisis, es como algo que no necesariamente la gente está esperando en un sitio como esto. Entonces, ¿cómo compaginar estas dos cosas, no? Y recordé una charla que di hace muchos años. Yo primero que nada les quiero decir una cosa. El nombre de la charla se lo puso Philip, Perspectivas de la Crisis. Y pensando en esas dos palabras, perspectiva y crisis, empecé a armar esto. Dije, la verdad es que si tomamos varias perspectivas, si podemos hablar de esto a varios niveles, y nos enfocamos en la crisis como imagen, esto puede ser interesante. Yo lo primero que los quiero invitar es a que se volteen todos. Tengo un videito preparado ahí, que yo creo que es un video que nos da una idea de verdad de lo que son perspectivas, ¿no? Yo creo que
por ejemplo, yo cuando las cosas se me ponen muy feas en la vida, me acuerdo de este video. Este video es una maravilla para acordarnos de quiénes somos de verdad y cuál es nuestro puesto en el universo. Dale play, Gil. ¿Cuál es nuestro puesto en el universo? Bueno, yo creo que ese video, el primer mensaje es que hay que a veces que tomar distancia para uno entender las cosas, ¿no? Y yo creo que lo más importante, creo, de este video es el hecho de que de alguna manera hay una suerte de espejo entre el cosmos y la psique. O sea, el alma es inconmensurable, el inconsciente es inconmensurable, y afuera tenemos un mundo también inconmensurable, muy difícil de entender. Y somos principalmente energía. Eso cuesta entenderlo, pero hoy por hoy el paradigma imperante en la ciencia es ese, no hay ninguna duda. La energía viene en patrones y los patrones energéticos se manifiestan de determinadas maneras, son formas de vivir y vivimos historias. Las historias son maneras de entender el mundo. Entonces yo quiero presentarles algunas ideas primero, o sea, en parte la agenda, y lamentablemente tenemos la presentación atrás, pero es lo que hay. Lo primero es decirles, yo quiero ofrecerles, yo estaba pensando qué perspectivas podemos ofrecer. Hay dos autores que yo quiero mucho, soy admirador de ambos. Michael Mead, que es un mitólogo, historiador, es un tipo que dice historia, agarra un tamborcito y echa historias. Les recomiendo todo lo que consigan de él en YouTube, todo lo que consigan de él en cualquier lado, es extraordinario. Él dice que la realidad tiene tres niveles básicos. Tienes la realidad tangible, la realidad psicológica,
lo que hace que esa realidad tangible se manifieste, y lo mítico. Lo mítico que al final del día son las historias. Estamos siempre viviendo historias. Entonces la idea hoy, y bueno, la segundo que habla de algo muy parecido es Robert Johnson, que tiene un libro maravilloso que se llama Transformation, y dice que el trabajo fundamental de la existencia es el proceso de adquisición de conciencia, de creación de conciencia, de crecer. Entonces, básicamente, Robert Johnson dice que hay, y el libro es espectacular, se los recomiendo también, es un libro que además se monta en la literatura y dice, hay 3 niveles de conciencia: conciencia básica, que es como la conciencia del Quijote. Esa conciencia te permite ser feliz porque no entiendes nada. Un poco lo que dicen los gringos, ignorance is bliss. Después la conciencia compleja, que es el que es como el Hamlet de Shakespeare. Entiendes la realidad, la entiendes hasta el punto que te perturba, no te deja vivir. Y llegas a la pregunta, coño, ¿ser o no ser? ¿Puedo vivir con esto? ¿Valdrá la pena vivir? Y finalmente, dice Robert Johnson, gracias a Dios por Goethe, que nos rescata con su Fausto, donde Shakespeare nos deja con su Hamlet. Porque el Fausto tiene también la noche oscura del alma, tiene el momento de desesperación, pero entonces es capaz de reconocer, y en un diálogo con Dios le dice, me he dado cuenta que Mefistófeles ya no vive allá, vive aquí. Y lo que dice Johnson es que el hombre que recoge la proyección de sombra, el hombre que es capaz de ver el mundo simbólicamente y ver afuera para ver adentro, es el hombre iluminado que es capaz de entender la verdad de las cosas y vivir como un sabio. Entonces, básicamente la propuesta hoy es tratar de pasearnos rápidamente por estas 3 espacios de conciencia. O sea, ¿cómo vería un ser básico la crisis venezolana? Usar la crisis como elemento de imagen para ver la crisis. ¿Cómo la ven los básicos? ¿Cómo la vería una conciencia compleja? Y vamos a tratar de ensayar cómo podríamos verla de una conciencia más elevada. Esa es la propuesta del día. Les pido permiso para hacer eso. Me imagino que muchos de ustedes vinieron aquí a hablar de política. Y estoy abierto a que hablemos de esas cosas al final. Y parte de lo que se va a hablar va a tener que ver con la política, va a tener con la historia de Venezuela y va a tener cómo llegamos a este atolladero. Pero yo creo que quedarnos ahí es quedarnos en algo que no nos va a servir suficiente para nosotros realmente beneficiarnos de esto. Y entender cómo usar esto para nuestra evolución y para colaborar con esa crisis y con esta situación de una manera más creativa, de una manera que nos permita realmente tener impacto en el sistema, mientras que el sistema también tiene un impacto en nosotros. Entonces, a ver, yo recuerdo, este tema de las perspectivas me estaba recordando una historia cuando en Harvard, cuando tú te inscribes en las clases a principios de año, te dan chance de hacer shopping, ¿no? Tú te puedes salir de una clase, te puedes entrar en otra. Y un profesor una vez, en una primera clase, dijo, yo les voy a dar la mejor clase que hay en esta universidad y les voy a decir la cosa más importante que ustedes van a aprender aquí en los años que vayan a estar aquí. Y lo peor es que el tipo tenía razón. Y fíjate lo que el tipo decía. Dice, hay una respuesta correcta a todas las preguntas del mundo. Entonces lo que tienes que saber es esa respuesta. Y la respuesta correcta a todas las preguntas del mundo es depende. O depende, tiene tres connotaciones importantísimas. Primero, te obliga a pensar mejor la respuesta. Compras tiempo. Segundo, te obliga a tomar perspectivas. Te obliga a decir, bueno, esto lo ven así y esto lo ven asado. Y tercero, decía él, y además you sound smart. Así que cuando te digan qué tal cosa, dice depende. Entonces, ¿de qué se trata esta crisis? Depende. Vamos a ver entonces un poco, y en la medida que yo tenga que ir metiendo alguna teoría, la iré metiendo, pero yo creo que es importante ir entrando de una vez al tema de estos niveles, ¿no? A ver, esto no es como un ayuda de memoria, esta presentación es más un ayuda de memoria para mí que otra cosa. A ver, si nosotros vemos la crisis, la situación venezolana hoy a partir de una conciencia básica, obviamente todos los que estamos aquí pensamos más o menos parecido, pero hay gente que no piensa así. O sea, aquí lo que es, o sea, todo el mundo está claro que estamos en crisis, pero la visión de todos nosotros y la de cualquier otro, para que sea una sola, es el país lo destruyeron los otros. ¿Quiénes son los otros? Depende. Depende con quién estés hablando. O sea, hay gente convencida de que
el país lo destruyó la cuarta y que esto de verdad es una conspiración y que esto de verdad es una guerra económica. Y obviamente nosotros, la gran mayoría de venezolanos, estamos convencidos de que el país lo destruyeron ellos. Entonces, la pregunta es, siempre es el otro. O sea, la conciencia básica piensa que el problema lo creó el otro. Venezuela está muy mal y está muy empobrecida en todos los ámbitos. Y Venezuela está secuestrada por el otro. O sea, son los otros los que no me dejan resolver el problema. O sea, si tan solo el otro se fuera. O sea, hay quienes piensan que de verdad, si pasan la constituyente, van a poder hacer cosas. Y todos nosotros estamos convencidos que si no tumbamos el gobierno no se puede hacer nada. O sea, la constante de la conciencia básica durante todos estos años del chavismo es pensar que el problema es el chavismo o que el problema es la oposición o que el problema lo resolvemos. El problema me refiero no solo al problema del país, sino al problema mío. O sea, muchos venezolanos piensan que para prosperar tiene que irse el gobierno. Muchos venezolanos piensan que para prosperar ellos tiene que quedarse el gobierno, que es el que los va a ayudar. La conciencia básica, que es como la del Quijote, es una conciencia que no entiende nada, una conciencia que de verdad piensa que el problema es el otro, es una conciencia que está convencida de que si tan solo las cosas cambiaran un poco afuera, todo sería distinto y para ellos las cosas estarían bien. Una de las cosas que están claras que para todo el mundo es que Venezuela está dividida y en conflicto. Pues, o sea, estamos encontrados en esta manera de ver el país y esta conciencia básica primero no es real. El problema en Venezuela no empezó con el chavismo y el problema en Venezuela no se va a acabar el día que se caiga el chavismo. Esto es mucho más complejo. Entonces, si pasamos una visión compleja, ¿qué diría el Hamlet? Si entendemos, ¿verdad?, el tamaño del rollo en Venezuela. O sea, el tamaño del rollo en Venezuela es mucho más profundo. O sea, es un problema histórico, un problema psicosocial, es un problema que no tiene una solución de corto plazo ni fácil. Y el problema de esta crisis hoy es que es reflejo de ese drama. Y una de las características, digamos, de la conciencia compleja es que es multidimensional. Es decir, si tú le preguntas a un economista por qué se fregó Venezuela, los economistas te dan una larga explicación de por qué se fregó Venezuela y te van a explicar las cosas que tendrían que pasar y no son fáciles. O sea, no es fácil arreglar a Venezuela. Si tú hablas con Ricardo Hausmann y te da toda la explicación de por qué se fregó Venezuela y todo lo que hay que hacer para arreglarla, no es un tema que se va a arreglar mañana. Ni es fácil hacerlo. Si hablas con un sociólogo, tiene una explicación. Si hablas con un científico político, tiene una explicación. Si hablas con un psicólogo, tiene una explicación. Yo les quiero ofrecer hoy una explicación, la mía, la que yo considero que es, o sea, ¿cómo llegué yo al punto de decir, pana, esto es complicado, esto es más jodido de arreglar de lo que nadie piensa? Venezuela son dos Venezuelas. Para entender Venezuela hay que partir del petróleo. O sea, nadie puede entender a Venezuela sin entender el petróleo, porque el petróleo es mucha energía acumulada. Y nos ha caracterizado como sociedad. Entonces, Venezuela descubre el petróleo a principios del siglo XX. Y ese petróleo crea una manera de vivir, crea un bienestar y una estabilidad. Pero el petróleo costaba $1.50, $2, $2.50 durante 70 años. Hasta el año 74, el petróleo costaba $2.50. El petróleo, y esto necesita un minuto de explicación económica para entender este rollo que es psicológico, pero que la parte económica es importante entender. Hay un fenómeno en economía que se llama el rentismo. Dentro de los factores de producción histórico, tienes tierra, capital y trabajo, cada uno se remunera de una manera. Tú tienes la tierra, se remunera con renta, el capital se remunera con dividendos y el trabajo se remunera con salarios. Cuando tú produces petróleo, y vendes el petróleo, tú tienes un pedacito del precio que remunera el trabajo del quien lo saca, otro pedacito del precio remunera el aparataje industrial, el capital que está montado ahí para explotarlo, pero el gran componente del precio es renta. Renta básicamente es un concepto que viene de la vieja economía ricardiana, de los señores feudales, y donde tenía el rey, le daba tierra a la gente y la gente venía a trabajar esa tierra que básicamente no era de ellos, tenían que pagarle renta al dueño de la tierra. Es decir, el que percibe renta la percibe sin trabajar. Ese es el meollo del tema. Y el rentismo, que es de lo que sufren países como el nuestro, es una distorsión de la economía producto de ingresos que nadie trabaja. Cuando tú tienes un precio de $2.50, el venezolano no tenía grandes distorsiones producto de la renta. La componente rentista del ingreso era básico, era pequeño.
Pero a partir de la guerra del Yom Kippur se dispara el precio del petróleo en el mundo y a Venezuela le empiezan a entrar cantidades de dinero extraordinarias que jamás nadie trabajó por eso. Y eso se convierte en un elemento profundamente distorsionador de la economía, profundamente distorsionador del sistema de incentivos. Y lo que pasa fundamentalmente en Venezuela a partir del año 74 y hasta la elección de Chávez, y después continuó también, pero lo que lleva a una cosa como Chávez es básicamente que un fenómeno de naturaleza esencialmente económica, que es el rentismo, se convirtió en un fenómeno profundamente psicosocial. ¿Cómo se come eso? Bueno, los venezolanos en general carecemos de las variables de esfuerzo personal en nuestra ecuación de éxito. Si tú le preguntas a un venezolano en el año 80, y quizá todavía hoy, en alguna buena medida, pero se pregunta, ¿qué tiene que pasar aquí para que tú estés mejor? La respuesta siempre es que suba el petróleo, que llegue un mejor gobierno, que se acabe la corrupción, o que se enchufe un amigo mío, que me nombre ministro un primo. Nadie dice trabajar, ahorrar, invertir, estudiar. Entonces, tú tienes un pueblo conformado por gente, por individuos, que no tienen en su ecuación personal de éxito las variables de esfuerzo personal. Eso te genera una distorsión masiva. Hay un gran economista que ganó un Nobel, se llama Schiller, dice, microincentivos, macroconductas. O sea, tú tienes incentivos, uno por uno tenemos incentivos. Hay un ruso, se llama Andrei Shifler, que escribió un libro que se llama The Grabbing Hand. Un libro extraordinario sobre el rentismo, porque en Rusia obviamente hay rentismo, porque hay petróleo. Los países petroleros son los países que tienen más rentismo y todos los países petroleros, con la excepción de Noruega, tienen grandes problemas políticos. Entonces, porque además el petróleo se convierte en la gran piñata. Pues el mejor negocio del país es dedicarse a que haya golpes para ver quién reparte la piñata. O sea, la gente, entonces dice Shifler en su libro, de Grabbing Hand, que se llama The Grabbing Hand, y la imagen es interesante. Porque se llama The Grabbing Hand por contraposición al Invisible Hand de Adam Smith. O sea, el neoliberalismo ve el gobierno, el Estado, como un invisible hand. El keynesianismo, el neokeynesianismo ve el gobierno como un helping hand. Y lo que realmente es el gobierno en un país rentista es un grabbing hand, algo que todo lo agarra y lo destruye. Y dice Shifler, el peor drama de los países rentistas es que tienen un sistema de incentivos perversos que hace que los más brillantes, en vez de dedicarse a producir riqueza, a producir empleo, a producir empresas, se dediquen a perseguir la renta. Fíjense ustedes lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Bueno, todas las fortunas que se hicieron hasta el año 70 y tanto eran fortunas con trabajo, con empleo, los Mendoza, el Polar, etc. Lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años es toda especulación financiera. Las grandes fortunas, salvo telecomunicaciones, que fue un fenómeno global, pero todas las fortunas venezolanas son financieras, son especulativas. No hay creación de riqueza. Entonces, ¿por qué todo esto es relevante? ¿Por qué hablar de todo esto? Bueno, porque este es un tema mucho más profundo que Chávez o no Chávez. Este es un tema mucho más profundo de Maduro o no Maduro. Y en estos días estaba hablando con Alejandro Pla, el esposo de la señora aquí presente, que es un gran hermano que admiro mucho además y que está dedicado a trabajar día y noche por Venezuela y que está coordinando grandes equipos en el mundo entero, de la gente más brillante, pensando todas las cosas maravillosas que vamos a hacer en Venezuela el día que tomemos esto. Y le decía, hermano, pero tú puedes tener la mejor medicina y si no entendemos al enfermo, no importa que le administres la mejor medicina. Tú tienes retos técnicos y tienes retos adaptativos. Eso es de Ronnie Heifetz. Ronnie dice, en un libro extraordinario, que yo creo que es el mejor libro de liderazgo que se ha escrito jamás, que se llama Liderazgo sin respuestas fáciles, es de esencia entender la naturaleza de los retos. Hay retos técnicos y hay retos adaptativos. Los retos técnicos son, por ejemplo, y él usa usted, doctor Kaufman, usted que es médico, o sea, él usa un ejemplo médico, dice, un reto técnico es alguien te llega a tu consulta con una infección. Eso tú perfectamente, tú le haces un cultivo, entiendes cuál es la naturaleza de la infección, te das un manual de farmacología, le das la dosis correcta, le das 3 pastillas por tantas semanas, y eso se resuelve. Reto técnico, diagnóstico técnico, solución técnica. Eso es fácil. El problema es cuando te llega un gordo que pesa 300 kilos, fuma, bebe, no hace ejercicio, está diabético, está hipertenso, no hay pastilla. El reto es confrontarlo con su realidad problemática
y incentivarlo y obligarlo, o mejor dicho, motivarlo a cambiar. Los dramas venezolanos no son técnicos. El problema no son mejores políticas públicas. Los que están hoy cacareando las mejores políticas públicas que hace Jaume y compañía eran ministros de Pérez. Esos fueron los que le explotó el país en la mano. Y eran políticas públicas brillantes. El problema es que le administraste ese remedio a un enfermo que no estaba listo para aceptarlo. O sea, el drama de Venezuela hoy es la depauperación de los venezolanos en todos los ámbitos. O sea, los venezolanos no están listos. Tú le dices, aquí hay un sistema de incentivos moderno, extraordinario, para que te integres a la creación de riqueza. Esto depende de ti. Si la gente está desnutrida, si la gente está empobrecida moral, psicológica, espiritualmente. O sea, el problema es mucho más profundo. Esto no es un tema de que mañana se arregle el país de la noche a la mañana. El peor drama que tiene Venezuela hoy es que todos nosotros estamos aquí. 2 millones de venezolanos se han ido. ¿Cuáles? Los que podían, los que estudiaron, los que comían completo, los que tenían capital intelectual, los que hablan inglés. O sea, sí, todavía hay gente buena allá, sin duda. Pero la pérdida de capital humano que ha tenido el país es dramática. Y pensar que eso lo va a resolver de la noche a la mañana, porque con un amplio gobierno, es un poco obtuso. O sea, esto no es tan simple. O sea, que hay gente que va a regresar, no sé cuánta. No sé cuánta. Como decía, yo soy suficientemente viejo para haber leído Mafalda. Decía Manolito, decía, patria es donde monta el abasto y le va bien. Entonces, aquí en Europa, hasta en Australia, está llena de venezolanos de primera, creando cosas extraordinarias, trabajando en empresas que no necesariamente vamos a poder recuperar fácilmente. Yo no quiero ser pesimista y no quiero decir que Venezuela está condenado al fracaso, pero pensar que esto es fácil, creo que es un poco inocente, ¿no? O sea, esto es complicadísimo. O sea, resolver el problema de Venezuela es realmente cuesta arriba. Yo creo que además esto tiene una implicación, todo lo que hemos hablado, tiene una implicación que nos permite explicar el tema político, lo que pasó, el advenimiento de Chávez, lo podemos aplicar también a partir de todo lo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque este tema que venimos hablando del petróleo, del rentismo y del desempoderamiento del individuo es la raíz psicológica, porque si vemos ahora el tema psicológico, del empoderamiento de Hugo Chávez. Hugo Chávez ocurre en ese entorno. Yo les voy a contar una cosa. Hace como 10 años empecé en un curso, a mí me encanta el tema de la psicología junguiana, la psicología arquetipal. ¿Qué pasa? Cuando tú no te conectas con el poder personal, cuando no eres capaz de ver el poder en ti, proyectas la sombra de poder en el hombre fuerte. El hombre fuerte es, dicho por Jung, un gancho de proyecciones extraordinarios para proyectar el poder. Entonces, yo no puedo. Yo soy poca cosa. Yo soy frágil. Pero alguien me va a defender. Este señor sí cree, este sí sabe cómo va a hacer. Que es exactamente lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Eh? Es exactamente lo que está pasando en Estados Unidos. Los americanos eligieron a Donald Trump para que vaya a Washington a cachetear a los políticos que ellos no pueden cachetear. Eso es todo. Eso es exactamente lo que está pasando en este país. Que uno es de derecha, que el otro es de izquierda, que el otro que este es americano, el otro era de Varina. Es la misma energía, exactamente la misma energía. Entonces, este tema es muy complejo. Y la verdadera solución del tema venezolano, el verdadero progreso del tema venezolano depende de crear un sistema de incentivos que vuelva a reempoderar al individuo. Aquí hace falta un discurso que le diga a la gente, yo no te lo puedo resolver. Lo tienes que resolver tú. Es un discurso fregado, un discurso fregado de vender. La gente quiere oír, hay incentivos perversos para que la gente le diga, yo te lo resuelvo, no te preocupes. Yo sé cómo resolverlo. Entonces, esto es complicado. O sea, te me estás adelantando mucho ahí, Pedro, pero bueno. Y lo importante, o sea, de este tema, esta visión compleja, que todavía estamos en el tema complejo, es que nos puede dejar un poco como deprimidos, ¿no? Como que bueno, y entonces, no hay solución, estas cosas son muy difíciles, o nos podría incluso paralizar. Ahora, déjame ver aquí, ¿qué se me ha olvidado que haya dicho? Porque, bueno, una de las cosas que dentro de la visión compleja que yo quiero decir es que una de las cosas que tenemos que entender además es que si Chávez era un cáncer,
¿Usted qué sabe de eso, doctor? Imagínese una metástasis de 18 años, ¿no? Dentro de entender esta complejidad, entender que nosotros no atendimos el problema cuando era fácilmente erradicable y que hoy el sistema está enfermo, muy enfermo, y que resolver esto tomará años. Ahora, quedarnos pegados ahí es quedarnos en la desesperanza y quedarnos en lo que llamaba MID o cualquiera de estos, la noche oscura del alma, ¿no? O sea, ver esto como una cosa donde, de nuevo, muchos de ustedes están afuera y la razón por la que están afuera es porque ustedes no son individuos desempoderados. La razón de que ustedes están afuera es que ustedes un día dijeron, bueno, yo no tengo por qué vivir esto, yo voy a ir a hacer otra cosa, voy a vivir en otro sitio, voy a tomar la rienda de mi destino. Pero los venezolanos que están allá mucho esperando que les resuelvan el problema, están en problemas. No es fácilmente resoluble esto. Pero bueno, yo ahora es donde quiero un poco meterme en las honduras o en lo sabroso que puede ser ver esto simbólicamente. Porque ¿cómo vería esto un sabio? O sea, la visión que nos presenta Robert Johnson cuando dice, gracias a Dios por Goethe que nos rescata con su Fausto, donde Shakespeare nos deja con su Hamlet. O sea, ¿cómo ver esto simbólicamente? ¿Cómo usar la crisis como un evento que está afuera, pero que habla de nosotros? ¿Cómo usar lo venezolano, este tema del desempoderamiento, por ejemplo, para ver el Chávez que vive en mí y el desempoderado que vive en mí? Las dos cosas. O sea, el tratar de usar la crisis, de usar la situación, cualquier cosa que vivamos afuera puede ser un gran espejo para ver para adentro. Y es una manera muy creativa de encauzar el sufrir. Porque todos sufrimos, el sufrir es inevitable. La pregunta es, ¿qué haces con él? La pregunta es, ¿te vuelves destructivo? ¿Te enganchas en el sufrir y te dedicas a matar gente porque las cosas no son como tú quieres? ¿O usas el sufrir para ver algo, de lo que puedes aprender algo, de lo que puedes darle un canal creativo? Yo tengo aquí cuatro citas. Yo digo, ¿cómo vería esto un sabio? Y Jung diría, todo lo que está afuera es un espejo del alma. El Dalai Lama diría algo así como, el suceder es neutro, solo la conciencia le da sentido. Es dificilísimo ver lo que está pasando en Venezuela como neutro. Es dificilísimo ver a Hitler como neutro. Pero en la perspectiva que nos ofrece el video, cuando tú haces el zoom out y te das cuenta que nosotros vivimos una pequeña convergencia de tiempo y espacio, al final del día el todo es perfecto. Y todas estas cosas tienen un sentido, lo que hay que buscar el sentido. Es muy complejo eso. Es muy cuesta arriba decir, en este drama existencial que estamos viviendo, hay un mensaje para mí. Y hay sanación para mí y para el colectivo. Y la pregunta es, ¿cómo intervengo en el colectivo? ¿Cómo puedo yo entrar en alquimia con el colectivo de manera en que yo tenga dos cosas, un impacto positivo, creativo en el todo, y que el todo tenga un impacto creativo y sanador en mí? Porque engancharse en lo heroico y pensar que tú vas a resolver esto no es demasiado creativo ni demasiado inteligente. Es suicida. Todos estos muchachitos que están marchando en primera fila en Caracas, están marchando porque no hay adultos que le digan, mijo, eso no se hace. Es una estupidez, lo van a matar. Es una irresponsabilidad de nuestros líderes permitir eso. Esta crisis venezolana es una crisis fundamentalmente de ausencia de adultos. Y cuando digo ausencia de adultos me refiero a los dos lados, poco de niñitos resolviendo problemas de ego a destiempo. Batidos en duelo con la realidad en nombre del poder, de un lado y del otro. Hay cosas más creativas que hacer con esto. Mircea Eliade escribe un libro maravilloso, se llama El mito del eterno retorno. Es un libro que básicamente nos dice que todo ya se ha vivido una y otra vez. Que lo volvemos a vivir para recordarlo. Y Michael Mead, que acaba de escribir un libro maravilloso, que se llama El mundo no se acaba. El mundo no se acaba, todo está siempre en creación y recreación. O sea, fíjate una cosa, voy a introducir ahorita un minuto, quisiera hablar un minuto del concepto de arquetipo, porque creo que es central entender este tema de los patrones, y en ver esto míticamente voy a proponer 3 mitos, 3 historias, a partir de las cuales podemos ver el drama venezolano. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un arquetipo? ¿Cuántos han oído hablar de Carlos Gustavo Jung y de los arquetipos? Bueno, un arquetipo es un patrón de existencia de humano con alta carga emocional. Eso así se define, pero ¿cómo se come eso?
Yo creo que la mejor manera de entender los arquetipos es entender la teoría de las ideas de Platón. O sea, y la mejor manera de entender la idea de Platón es algo así como que este pantalón es azul, ese mono es azul, esta camisa es azul, tú tienes pantalones y camisa azul, y ese suéter es azul, y esos bolines son azules, y estamos llamando azules un poco de cosas distintas. ¿Por qué llamamos azul todas esas cosas distintas? Y diría Platón, porque ninguna es azul. Todas son cuasi azules, reminiscencias de lo azul, cosas que nos recuerdan un azul que solo existe en el mundo de las ideas de lo abstracto. Bueno, un arquetipo es así como el azul abstracto. Un arquetipo es en la psique una categoría conceptual que es pura y perfecta y que vive allí y que tiene como objetivo fundamental darnos una suerte de contenedor para vivir experiencias. Entonces, la madre es un arquetipo. Tu mamá, tu tía, tu abuela son reminiscencias de lo maternal, aproximaciones a lo maternal, cosas que nos recuerdan a la madre, no son la madre. Entonces, propone Jung que para entender la madre te tienes que ir a la mitología. Porque solamente Deméter, que es la diosa madre, es pura energía materna. No tiene novio, no es guerrera, no es más nada sino madre. Entonces la manera de entender las categorías conceptuales puras es la mitología. Y hay una historia buenísima que yo creo que nos ayuda mucho a entender el tema mitológico y el tema arquetipal, que es que en los años 50 se arma una gran discusión entre Joseph Campbell y Jung. Joseph Campbell es el gran mitólogo norteamericano. Campbell le dice a Jung, usted está contradiciéndose, usted está diciendo que los arquetipos son patrones transculturales de la existencia humana. Sin embargo, usted nos dice que usemos la mitología griega, que es profundamente cultural, es occidental. ¿Por qué está diciendo eso? Y le dice Jung, le dice, bueno, lo que pasa es que usted no entiende, pero realmente la mitología griega lo que es la más sofisticada, la más elegante, la más depurada de la mitología, pero son todas iguales. Y Campbell le dice, no, le dice, sí, estudie y vea. Campbell se dedica 10 años a estudiar un solo mito, que es el héroe. Y publica su obra monumental, El héroe con las 1000 caras. Y concluye que efectivamente el héroe es un monomito. El héroe es idéntico en todas las mitologías, se viste distinto, aparece distinto, pero hay una historia arquetipal que es idéntica. Y para que ustedes vean lo aplicable que es esto y lo útil que es, porque suena todo totalmente inútil y elevado, pero ese libro cae en las manos de George Lucas y todo Star Wars está basado en el héroe de las 1000 caras. O sea, es un héroe arquetipal vestido de futuro. No es héroe, sino reviste, digamos, esas condiciones. Entonces, todas las historias tienen un componente arquetipal. Entonces, ¿cuáles son las historias que estamos viendo en Venezuela? ¿Cuáles son los mitos que yo creo que prevalecen en Venezuela hoy, que podemos entender lo que estamos viviendo a partir de ciertas historias que nos dan perspectiva? Hace como 8 meses, un año, una amiga mía la llamé, le dije, ¿cómo es la cosa en Venezuela? Me dice, Gilberto, se acabaron las palabras. Esto es apocalíptico. Me mandó un video de alguien que le prendían fuego. O sea, lo agarraron robando y lo prendieron en fuego en una calle de Caracas. Y a partir de ahí, le dije, cónchale, apocalíptico. Y me acordé que había un libro maravilloso de un tipo que se llama Edward Edinger, del arquetipo del apocalipsis. Y me puse a leer sobre el apocalipsis. Leí ese libro, que se los recomiendo, es extraordinario. Yo creo que vivimos tiempos apocalípticos. Y creo que lo que estamos viviendo en Venezuela es un apocalipsis. Es dramático lo que vivimos en Venezuela, mucho más dramático de lo que pensamos. Y es parte de la inocencia venezolana pensar que vamos a salir esto fácil. Esto es apocalíptico. El apocalipsis se caracteriza fundamentalmente por la radicalización de los opuestos. Y por la convicción de cada lado que la existencia del otro amenaza la mía. Pero fíjense la buena noticia. La palabra apocalipsis quiere decir revelación. En tiempos apocalípticos levantamos el velo y vemos verdades que no veíamos antes. Y todo apocalipsis, que es la maravilla del libro de Michael Mead, todo apocalipsis conlleva lo que se llama la apocastasis. No hay destrucción sin creación, no hay creación sin destrucción. Queremos ver las cosas de un lado. Y entiendo que es muy difícil mantener la perspectiva con un drama como el que estamos viviendo en Venezuela, porque es doloroso. Pero esta destrucción puede ser la semilla de un renacimiento extraordinario para Venezuela, si entendemos las posibilidades que tenemos allí. No hay ninguna posibilidad de recreación, de renovación sin destrucción. Yo creo que ver esto apocalípticamente
es una manera interesante de tener esperanza. O sea, yo, en buena medida, por un rato estuve desesperanzado. Decía, bueno, aquí no hay remedio, aquí qué hice. Y finalmente, si ves esto así, tú puedes recobrar un poco la esperanza. Decir, bueno, esto puede ser, quizá es en el largo plazo, quizá no es para mí, pero esto claramente conlleva la posibilidad de un renacer. De un renacer que puede ofrecer unas grandes posibilidades. Creo que también vivimos otra realidad arquetipal que para nosotros es mucho más familiar, que es Doña Bárbara. Nosotros estamos presenciando un encuentro, un duelo entre la civilización y la barbarie. Y eso es un tema eterno en Venezuela, es un tema que en los años 40 lo escribe Rómulo Gallego y que hoy está más presente que nunca. Yo creo que si tú quieres entender el gobierno venezolano, hay dos palabras que lo describen perfectamente. Esto es barbarie empoderada. Esto es barbarie empoderada. Y por eso lidiar con esto no es fácil. Parte de lo que Rafael López Pedraza, que es quizá el psicoanalista junguiano más importante de América Latina, uno de los fundadores de la psicología arquetipal, una vez lo invitaron estaba dando una conferencia y alguien alzó la mano y le dijo, doctor, ¿por qué no nos comenta un poco cómo ve usted lo de Chávez? Y Rafael López contestó, dice, no, mijo, habla de eso es muy aburrido. Vamos a hablar más bien de las invasiones bárbaras en Europa. Cuando llegaron los bárbaros a Europa y empezó a hablar de los bárbaros. Y estuvo una hora hablando de lo que pasaba en Venezuela. Pero era tan genial el tipo que pudo destruir el gobierno, hacer lo que le dio la gana, sin jamás hablar de Chávez. Estaba hablando de la realidad arquetipal que informa ese actuar. Y la gran pregunta para nosotros es, ¿y mi propio bárbaro? ¿En qué medida soy yo bárbaro? Porque al final del día la barbarie afuera no la voy a resolver nunca. La barbarie ha existido desde que el mundo es mundo y va a seguir existiendo. La pregunta es cómo, si yo rechazo dramáticamente aquello que veo como bárbaro, ¿en qué medida yo soy bárbaro? ¿En qué medida yo participo de aquello en alguna medida? Y si no lo veo, no lo estoy viendo completo. Todo vive en nosotros. Como dijo Terencio, nada que es humano me es ajeno. En cada uno de nosotros vive un Chávez, un Maduro, un Trump y también un Dalai Lama y un Carlos Gustavo Jung. Todo eso vive en cada uno de nosotros. La pregunta es cómo nos relacionamos con aquello. Y si usamos los rechazos, si usamos el dolor, si usamos cualquiera de las emociones o las reacciones que nos genera el mundo de afuera para ver para adentro y para crecer. Y para interactuar con el mundo de una manera distinta. Yo les garantizo a ustedes que si nosotros hace rato hubiéramos visto a estos locos como locos, en vez de verlos como gobernantes malos, esto estaría más resuelto. Estos son bullies, estos son locos, esto es barbarie. Queremos sacarle la raíz cuadrada a eso, no se puede. Finalmente, yo dije en algún momento aquí que yo consideraba que la crisis venezolana era una crisis donde hacían falta adultos. De nuevo, míticamente hay un tema interesante. Lo que estos tipos encarnan es Ares, que es el dios de la guerra, es el dios de los sanguinarios. Estos tipos están armados, estos tipos están dispuestos a matar. Bueno, en toda la mitología, a Ares no le gana a nadie sino una diosa, Atenea. Atenea, que es la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, de la luz. Entonces, a esto le hace falta cabeza. A esto le hace falta cabeza fría, a esto le falta sabiduría, viejos sabios, viejos amarros. Aquí han faltado las vacas sagradas de antes que llaman, miren muchachos, dejen el rollo, vamos a entendernos. Sino que aquí ha habido mucha pasión, mucho coraje, mucha alma en esto, pero muy poca cabeza y muy poca sabiduría en el manejo de las cosas. ¿Entiendes? Y hasta que no abordemos esto con sabiduría, vamos a seguir entrampados en una situación que sigue repitiéndose y donde además estamos condenados, pero condenados a seguir frustrándonos. Porque además participamos de niveles de inocencia increíbles. Una de las cosas que yo he dicho hace mucho tiempo es que uno de los arquetipos imperantes en la psique del venezolano es la Caperucita Roja. Tenemos al lobo enfrente y creemos que es la abuelita. O sea, Chávez no dijo todo lo que iba a hacer. A mí solo me sorprenden los sorprendidos hace rato. Pero ¿cómo es posible? Pero si lo dijo, no lo dijo. Lo dijo. Todo lo que hizo lo dijo. Entonces, yo creo que esto básicamente nos lleva a un espacio donde decimos, bueno, mira, ciertamente esto es más complejo que si el tema es que esto se vaya. La complejidad es infinita.
Eso no quiere decir que no la podemos abordar, pero yo lo que creo es que hay una gran posibilidad, una gran oportunidad de crecimiento y de ver esto de una manera que nos permite interactuar con esto distinto. Si nosotros vemos esto de otra manera, o sea, podemos interactuar con esto distinto y de lo que se trata, un gran ejercicio de liderazgo es de ver en el sistema un drama que yo quiero intervenir, intervengo y reflexiono. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo resuelve eso mi sufrir? Porque lo otro es fantasía heroica y psicopatía. Yo voy a resolver el problema de los demás. ¿Cuánto del rollo en que estamos es porque estamos en manos de muchachos resolviendo el rollo de ellos? ¿O es que acaso de verdad hay solidaridad en la unidad? Yo hace tiempo que dije, mira, si yo quisiera acabar con la oposición venezolana, yo le digo a Chávez, mire, compadre, ven acá. Llame aquí a esta unidad y dígale que usted el lunes le entregue la presidencia de la República a un candidato de ellos por unanimidad. Se matan el fin de semana. Los peores enemigos de Enrique están en la unidad. Los peores enemigos de Leopoldo están en la unidad. María Corina no la dejaron ni ser diputado. Nuestros enemigos, decía el Dalai Lama una cosa maravillosa, decía, los carros son sabios. Te agarra el espejo y dice, objects in the mirror are closer than they appear. El enemigo está mucho más cerca de lo que creemos. Lo tenemos más adentro que otra cosa. Claro que esta crisis es una crisis terrible afuera. Y claro que tenemos que buscar solucionarla. Pero ¿y en el camino qué? O sea, yo hace 18 años me batí en duelo con esta realidad. Crece tanta frustración que me puse a ver esto de otra manera. Porque ciertamente esto no es un tema fácil de resolver. Ni el país se va a arreglar mañana. Es que quiero que el país se parezca a Miami. No es más fácil mudarse para Miami. Quiero que el país sea Suiza. Vete para Suiza. El país es un desastre. El país es bárbaro. En el país matan a la gente en la calle. Tú quieres hacer de eso tu trabajo trascendente de vida. Maravilloso. Eso a ti conlleva un llamado. Y por eso una de las cosas que yo decía aquí en la presentación que nunca di, es que en algún momento Michael Mead, de quien me he hecho muy amigo en los últimos años, lo conozco hace como 20 años y últimamente en los últimos 2 o 3 años cada vez estoy más convencido con los sabios contemporáneos. Les recomiendo en YouTube particularmente una conferencia de él de como 1 hora y media en Stanford, donde hablando del mito del genio. Donde el tipo básicamente dice que el drama de esta cultura es que está toda montada en el mito heroico, y por eso Joseph Campbell habló del héroe de las 1000 caras y Star Wars, pero lo heroico es psicopático. Lo heroico es yo tengo que ir a resolver el problema de los demás y hacer como los demás esperan que yo sea y intervenir en la masa de una manera que está montada en ego, básicamente. Y él dice que tenemos que transicionar del mito del héroe al mito del genio. Y el genio no es un genio cerebral, un tipo brillante. El genio es, me conecto yo con mi alma, con mi destino, con quién soy yo de verdad, con mi individualidad. Una de las cosas que están pasando en Venezuela terrible es que, mira, no hay espacio para un tipo que quiere ser poeta. Tiene que estar en la calle protestando, porque si tú no protestas, tú eres un traidor. En Venezuela no hay espacio para intelectualidad. Si tú decías que tú has escrito esto, tú eres un imbécil inútil que tú no ayudas. Ese es uno de los dramas. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que la mejor manera que tenemos de contribuir con el colectivo, de contribuir con el todo, es ser nosotros mismos. Y abordar tu trabajo. Una de las cosas que me lleva a mí a hablar de esto hoy aquí, que yo me imagino que todos querían hablar de la crisis, es que yo creo que este es el mío. Tratar de ofrecer perspectiva. O sea, para hablar de las noticias, obviamente cuando me invitan a la televisión lo hago. Pero eso lo pasa mucha gente. Yo creo que invitarnos a una perspectiva distinta, a tomar una visión que nos permite ver lo simbólico, ver lo profundo, ver realmente las posibilidades extraordinarias que hay de crecimiento cuando uno entra en alquimia con el sistema de una manera distinta. Yo creo que eso es interesante. Por lo menos a mí me ha ayudado mucho. En todo caso, espero que esta visión un tanto fuera de lo común les sea útil. Estoy absolutamente abierto a este diálogo. Están ahí todos así como que un poco, me imagino que sorprendidos de toda esta conversación, y sobre todo sin la ayuda de las láminas. Pero yo creo que hay razones para tener esperanza, pero sobre todo para tener esperanza personal.
O sea, cualquier evento puede ser un evento que nos mueva a mejores espacios nosotros. Cuando Chávez raspó los 18.000 personajes de PDVSA, 10.000 se quedaron pegados protestando y reclamando las prestaciones sociales, 5.000 se hicieron empleados en las grandes petroleras del mundo y 3.000 fundaron empresas y son trillonarios. O sea, que algo malo pase, que algo terrible pase, pues también una oportunidad. Crisis, que una cosa que no he dicho, ya está en toda la presentación. Crisis en chino son 2 caracteres, eso lo dice todo el mundo, pero vale la pena recordarlo. Estamos viendo una crisis, 2 caracteres en China. ¿Cuáles son, Guille? Que Guillermo se acaba de graduar en Shanghái después de 4 años. Salgado, se puede decir. Salgado. ¿Qué quiere decir? Desastre. Quiere decir peligro y oportunidad. No hay una sola palabra para crisis en chino. Son 2 caracteres, peligro y oportunidad. Entonces, claro que esto es doloroso y claro que esto es peligroso, pero también es una gran oportunidad. Es una oportunidad de crecimiento. ¿Te puedo hacer una pregunta? Adelante. No, vamos a abrir las preguntas. Ya, oye, todos ustedes saben que yo me puedo encadenar. Sí, porque como quedan 30 minutos, bueno, los invito a todos que participen con preguntas y estoy segura que todos tienen muchas dudas. Viendo más a lo específico, después de escucharte, te voy a hacer 2 preguntas en una. Dale. O sea, te voy a hacer un comentario primero y después la pregunta para que nos dejes un mensaje. Analizando el impacto psicológico que todos los expatriados tenemos, los que estamos fuera de Venezuela, que estemos en Miami o en cualquier parte del mundo, ¿cómo crees tú que nosotros podemos tener de alguna manera estímulo y algún tipo de esperanza y de querer involucrarnos para poder contribuir en algo? Bueno, yo creo que, de nuevo, si vamos al mito del genio, ¿verdad? Cada quien de una manera distinta. Yo no creo que hace menos por Venezuela el señor Rif, que es presidente de MIT y que no se dedica directamente a Venezuela, pero que está mejorando en las instituciones más extraordinarias del planeta para avanzar la ciencia y la tecnología. O sea, si se mejora el mundo, se mejora Venezuela. Yo no creo que hace menos Ariel Kaufman, que opera gente aquí, ¿entiendes? Que el tipo que está metido en un barrio allá. O sea, mucha gente necesita que lo operen donde está. O sea, tú tienes que dedicarte a lo tuyo. Tú tienes que dedicarte a lo tuyo y si además puedes colaborar con Venezuela, hazlo. Pero hazlo desde tu espacio. O sea, si tú eres un financista extraordinario como el señor Bernet aquí, levanta dinero para Venezuela. No necesariamente tienes que estar pegando gritos en una plaza. O sea, cada quien tiene un rol distinto y cada quien tiene que saber cuál es el de él. Y no es aceptable que nadie sea criticable porque no quiere hacer lo que los demás piensan que debe hacer. Es que tú harías estar aquí. ¿Quién dijo? No hables en televisión de Miami, tú es muy cómodo, vente para acá. Bueno, yo creo que mi rol es hablar de Miami. Si yo creo que mi rol es crear conciencia televisiva en vez de estar en una plaza, ese es el problema mío. Si me van a pasar mañana la factura, que yo no estaba en la guerra, ¿entiendes? Para la hora de que entonces venga la hora de reconstruir el país, so be it. Ahora, yo estoy convencido, absolutamente convencido, que las energías que toma resolver este problema son muy distintas a las que toma reconstruir el país. No es lo mismo la guerra que la reconstrucción. Y yo creo que en el mundo que yo sueño hay espacio para los guerreros. Si ese es su llamado, bienvenido. Pero tiene que haber espacio para los poetas, y tiene que haber espacio para los filósofos, y tiene que haber espacio para los teóricos, y tiene que haber espacio para todo el mundo. Y el país que vamos a reconstruir requiere de todos, de cada espacio. Está todo destruido. Todo. Nadie sobra. Ahora, pensar que nada más los que se batieron en duelo con la realidad merecen tener espacios protagónicos en la reconstrucción, yo hasta creo que es contraproducente. Eso es así como que el mejor candidato siempre es un pésimo presidente. Por ahí van los tiros. Para ser candidato lo que es que hablar bonito y decir pistoladas y recorrer barrios, o sea, la inteligencia, la elevación, la capacidad de liderazgo que toma una presidencia realmente trascendente es otra cosa. Pero, más preguntas. Yo, desde hace muchos años, cuando mis amigos me preguntan, los que no viven en Venezuela, no son venezolanos, ¿cómo veo yo el país adelante? Yo vuelvo al cuento de Moisés en el desierto. Pues yo le digo, mira, como yo lo veo, la parte psicológica de los que se criaron en esto, motivo por el cual pienso que el ejército nunca va a cambiar por 18 años de militares criados así. Le digo, yo
creo que nosotros estamos viviendo una generación que tiene que pasar 40 años en el desierto para limpiarse y dar pie a una generación que nazca sin gloria. Entonces, oyéndote hablar de estos temas, me surge la pregunta si el cambio político viene pronto, ¿cómo se reprograma la parte emocional y psicológica del verte feo de la otra acera de la cara? Porque ese para mí es el punto de inicio. Si yo no aprendo a no verte feo, entonces todo lo que me va a pasar por la cabeza no va a ser malo. Por eso yo hacía ese paralelo con Moisés en el desierto, la generación de la limpieza, ¿no? Y bueno, nacen todos diferentes porque era otro momento. ¿Cómo afrontamos el psicológico y emocionalmente el momento como un switch? Pasa el switch y seguimos siendo lo que somos y tenemos 18 años siéndolo, y los que nacieron y se criaron así, peor que nosotros porque nosotros vivimos otra cosa, pero estos no vivieron nada diferente. ¿Cómo le pasa el switch o cómo reprogramas esas emociones y esa parte mental de esta generación? Bueno, primero decirte, excelente pregunta. Lo primero que te voy a decir es que no hay switch. Aquí no hay manera de hacer nada con switch. Estos son cambios progresivos, lentos, culturales, si acaso. Si acaso. En lo que yo sí creo profundamente es en los sistemas de incentivos. Tú agarras un pillito de estos que era bolsero en Venezuela, que agarraba y transaba dólares, amigos de los PDVSA, y te lo llevas para Goldman Sachs. Y el tipo es el primero que cumple con compliance. Porque aquí se va a hacer rico siendo decente, ya sí va a ser rico siendo pillo. Tú tienes que tener sistemas de incentivos que hagan que la gente funcione distinto. Cuando la gente funciona distinto, aprende a querer cómo funciona. O sea, nosotros nos importa, por ejemplo, el qué dirán, porque la reputación tiene valor entre el pequeño grupo venezolano que se conocen y tal. O sea, si yo robo al señor Bernet o al señor Manil, el señor Manil se lo va a contar a mis otros amigos y yo no puedo volver a hacer cosas con ellos. Pero si no te importa, si tú eres un mundo de impunidad, si es un mundo donde se aplaude ser narcotraficante, donde se aplaude ser ladrón, donde yo me robo las cosas, si soy ministro y tengo un avión privado, pues el sistema de incentivos es muy claro. Entonces, yo creo que lo más importante, hay un filósofo, eso te genera cambios de conducta. No te genera cambios de conciencia, pero te genera cambios de conducta. Y tú lo que necesitas para poder convivir es una conducta social aceptable. Entonces, tú necesitas cambios de conducta para que tengas cambios de incentivos para que tengas cambios de conducta. Ahora, no creo en switches. Déjame contarte una anécdota. David Gergen, que probablemente todos ustedes lo han visto en la televisión cuando pasa un evento político norteamericano, porque él Head Political Commentator de CNN, es el director del Centro de Liderazgo de Harvard, es el Editor in Chief de US News and World Report y es el único norteamericano que ha trabajado con 4 presidentes de los Estados Unidos directos. Decía David, yo tuve el privilegio de hacerme muy amigo de él cuando trabajé en el Centro de Liderazgo Público de Harvard, y decía, no hay ninguna manera de venderle cambios a un país si no inscribes esos cambios en su código de valores. Y yo le decía, ¿y qué si lo que hay que cambiar en un país es el código de valores? Y me dijo, never seen it done. No pasa. Tú no le cambias el código de valores a un país. Si tú quieres vender Venezuela de esencia, véndela de cómo nos conviene, como familia, como amigos, porque si tú lo suscribes en el amiguismo venezolano, o sea, vamos a hacer, los panas tenemos que hacer conciencia para que el país sea bueno para todos. Tienes que inscribirlo en los valores venezolanos. De resto no hay posibilidades. La corrupción, que es un drama, pero tiene que ver con el amiguismo venezolano. Todo tiene luz y sombra. Como digo yo, todo el mundo en Venezuela critica la corrupción del otro. Pero hay que te nombren un primo ministro, no tengo contrato. Ese pendejo se le subió el cargo a la cabeza, no sé qué se cree ahora. Tenemos que entender las cosas distintas. ¿Otra pregunta? Ay, Dios mío, terror. Es una pregunta que se me ocurrió, que tengo curiosidad. Si uno se basa puramente en conocimientos de mitología, arquetipos, ese tipo de conocimientos, solo en eso, ¿en qué momento hubiera podido saber lo que se avecinaba en Venezuela? Bueno, a ver. Si uno tuviera esos conocimientos, hubiera podido predecir lo que se venía. Absolutamente. Y te explico por qué. Desde que Chávez apareció, el discurso de Chávez
Es un discurso que se llama titánico. Hay un ensayo maravilloso que también les recomiendo, de Rafael López Pedraza, sobre la psicología del titanismo. En la mitología, en la teogonía de Hesíodo, Teogonos, la historia de los dioses. En la teogonía de Hesíodo, lo primero que ocurre es la nada, el vacío. En ese vacío aparece Gaia, lo femenino primordial. Gaia pare a Uranus, lo masculino primordial. Y entre ellos Eros. Esas son las fuerzas primordiales del universo. Inmediatamente aparecen tres clases de Gaia, pare tres clases de seres. Los cíclopes, los titanes y los hecatónquiros. Pero todavía son seres desbordados, son seres sin contorno arquetipal. Los titanes, además todos los que han estado en Rockefeller Center han estado en un sitio de culto al titanismo, pues. Atlas es la puerta, es Atlas, Prometeo está en la pista de patinaje. Estos son los titanes y son los padres de los dioses. Esa generación anterior a los dioses no está bien definida y lo que la caracteriza es la ausencia de límites. No hay límites. Prometeo le roba el fuego a los dioses, crea la raza humana y es condenado por Zeus a un sufrir repetitivo. Lo encadenan arriba de una montaña. Todos los días vienen los águilas, le comen el hígado. Todos los días se le regenera el hígado y todos los días vuelve otra vez el águila que encarna a Zeus para comer el hígado. Eso pasa todas las noches. El sufrir de los titanes es repetitivo, circular e irreflexivo porque no tienen límites. Chávez es un tipo sin límites. Se dio un golpe de estado, el discurso era sin límites, el discurso, el tipo decía que iba a freír cabeza. O sea, tú veías venir la barbarie, tú veías venir el titanismo y eso ha debido ser contenido cuando se podía. Y se trató. O sea, hubo mucha gente tratando de parar aquello en ese momento y se fracasó. Pero yo sí, o sea, yo nunca tuve duda de dónde está, de lo que venía. Yo escribí en el año 99 un artículo que se publicó en Nacional, con el que me despedí de mi domingo en Nacional, que se llamaba Pobre Venezuela Pobre. Donde digo, viene esto, van a comprar paz social con petróleo y cuando se le acaba el petróleo viene esto y el drama, y terminaba diciendo esto. Y el drama va a ser, tú lo leíste hace poco, pues te lo mandé. El drama va a ser que el día que no queramos más esto, a lo mejor el ejército ya no va a estar del lado del pueblo. Pobre Venezuela, pobre la que tendremos. Entonces, tú lo puedes usar para ver estas cosas, claro que es. Así como ver lo de Trump. Ella es fanática de Trump. No. Fanática. Bueno, Allá hay una pregunta. Hola, buenas noches. Yo quería hacerte un comentario acerca de todo lo que has dicho. Yo pienso que la crisis venezolana no solamente hay que verla desde el año 98. Por supuesto hay una serie de hechos anteriores. Yo tengo 43 años y viví la Venezuela de los 80. Una Venezuela en la que culturalmente quizás éramos un poco mejor portados, ¿no? Quizás la nobleza del venezolano era más hacia la parte positiva del comportamiento, ¿ok? Luego ocurren todos estos hechos y a partir del 98 empieza la barbarie, pues una cantidad de gente descontrolada con una gran cantidad de poder y poder no solo político sino económico, y lo económico lleva a que puedas comprar y puedas resolver muchas cosas, así como aliarte con países que están cerca o lejos de ti. ¿Cómo crees tú que todo ese factor cultural, es decir, lo que es el venezolano ahorita, que por supuesto no es el mismo de los años 80, aparte, lo dijimos, hay una generación de jóvenes que ni siquiera saben qué sucedió en los 80 y en los 90, ¿ok? ¿Cómo podremos retomar? Yo creo que ni siquiera retomar porque haríamos un ciclo, y yo creo que no deberíamos seguir teniendo ciclos, porque si te vas a la historia, pues desde la independencia hemos pasado por lo mismo, educación, barbarie y así sucesivamente. Como en este momento, suponte que cae el gobierno mañana, cambiamos de gobierno, pero entonces a los que les toca ahora es como cuando decíamos los adecos, los copellanos, unos son más buenos que otros, otros son peores. Eso no lo sabemos, pero lo importante no es la política. O sea, a mí me parece que el factor más importante de Venezuela no es la política, es lo que está debajo. Tú cambias el gobierno mañana y la situación sigue igual culturalmente y desde el punto de vista de comportamiento del ser humano en Venezuela. ¿Qué piensas tú que puede ser el futuro para corregir todo eso que no solamente viene de 18 años hacia acá? Bueno, absolutamente de acuerdo contigo. No sé cuándo llegaste tú, pero yo dije que esto no había empezado con Chávez.
Sí, lo sí. dije temprano. Y de hecho, el tema arquetipal de lo que es la lucha de la barbarie con la iluminación es Doña Bárbara. Lo recogió Rómulo Gallén en los años 40, pero eso es histórico. Y no solo, y eso, por cierto, eso no es nada más en Venezuela. Eso no es nada más en Venezuela. La imagen de Quirón, el centauro herido, encarna lo animal, la barbarie, y lo cultural. Él, discípulo de Apolo, ¿no? El maestro de los héroes. Quirón. Ahora, fíjate una cosa. Lo que planteas es difícil. O sea, lo que tú dices es absolutamente cierto. Pues cambia el gobierno mañana y tú tienes una situación cultural que se mantiene exactamente igual. A ver, yo no soy un gran defensor a priori, digamos, del tema de los 40 años de la Cuarta República. Yo en aquella época fui muy crítico. Cuando estaban eligiendo a Chávez, yo no creía que las cosas tenían que cambiar. Nunca creí que ese era el cambio, nunca creí en Chávez. Lo adversé desde el primer momento. Dicho eso, sí creía que había que haber una ruptura con lo que veníamos. Pero yo estaba convencido que lo que hacía falta era exactamente lo contrario de lo que Chávez proponía. Porque estaba convencido de este tema del desempoderamiento del individuo, creía en la descentralización, creía en el modelo de mercado, creía en que la gente tiene que tomar responsabilidad sobre su vida, creía además en una revolución educativa sostenida. Que siempre hemos dicho en Venezuela, bueno, pero eso va a tardar 20 años. Tenemos 20 años en lo contrario. Si hubiéramos hecho con el petróleo, con el dinero del petróleo de los últimos 20 años, si hubiéramos hecho una revolución educativa, tendríamos un Stanford y un MIT en Venezuela. O sea, porque además eso se puede. O sea, si tú creas, a ver, mi hijo que se acaba de ir de aquí, ¿dónde estaba? ¿Dónde está Guillermo? Guillermo se acaba de graduar en China, en NYU. O sea, los chinos llamaron a la Universidad de Nueva York y le dijeron, venga para acá. ¿Qué necesita usted para montarme un campus aquí? Nosotros queremos occidentalizar a nuestra gente. Y te vas ahí a Century Avenue en Shanghái y te consigues un edificio sensacional de NYU. Y en Singapur hay un módulo de Stanford. Y así, entonces, si tú hubieras entendido que tú lo que necesitas en Venezuela para cambiar el país es educación. Además, ven acá, los países son sistemas. Todos nosotros aquí, la gran mayoría de nosotros tenemos edad para ser papás. Tú a tus hijos no le dices lo que van a hacer con su vida, tú los educas. Y confías en ellos. Tú edúcalos bien y deja que hagan lo que les dé la gana. Si tú educas un país, déjalo que decida su propio destino. Que tiene que ser izquierda, que tiene que ser derecha, el modelo de desarrollo. Paja, no sabe. Izquierda y derecha para empezar tan pasé. Educa a la gente y que la gente busque sus soluciones. Y verás un país distinto. Ahora, va a tomar 20 años. Va a tomar 20, 30. O sea, es un trabajo que no se acaba. ¿Cuánto tarda educarse? O sea, yo tengo 53 años y todos los días me educo. Es un trabajo que nunca acaba. Lo que sí tú tienes que hacer es crear una educación que invita al individuo a ser curioso, que invita al individuo a educarse todos los días, que invita al individuo a probar cosas, que invita al individuo a ser creativo. Si tú tienes eso, tú tienes un país maravilloso. Singapur es una colonia inglesa. Y hoy Singapur es el único país del mundo que tiene, habiendo sido colonia inglesa, un ingreso per cápita superior al de Inglaterra. Educación. Es educación. Lo que hicieron los chinos en 20 años. O sea, tú hablas con los chinos. Tú le dices, a ver, cuéntame este fenómeno. ¿Cómo así? Mira, hace 20 años, para llegar del aeropuerto de Beijing, que era una posilga, a Beijing tardamos 3 horas, no había autopista. En 20 años han construido todo. Pero ha sido fundamentalmente una revolución educativa. Acceso al mercado. O sea, entender que tú puedes seguir siendo, por miedo a entregar el poder, por lo que tú quieras, pero puedes ser comunista en lo político, pero que para tú crear riqueza, para crear progreso, necesitas capitalismo. Y el país más capitalista del mundo es China. Lo que uno ve en Shanghái no lo ve en Nueva York. Pero entonces la respuesta es, no es fácil, no es rápido. Además estamos hoy peor que hace 20 años. Porque no solo se nos han ido 2 millones de gente talentosa, sino que además los que están allá están heridos, hermano. Están desnutridos, depauperizados, están tristes, están envilecidos. Hay gente que la armaron hace 20 años que la cabeza nada más le funciona para caerse a golpe y a grito y a tiro. Entonces, desmontar eso no es fácil, pero no es imposible. Lo que hay que empezar. Estamos peor que hace 20 años. Sin duda. Pero estamos mejor que hace 6 meses. Yo creo que sí, sobre todo porque creo que mucha menos gente está esperando que le resuelvan el rollo. O sea, yo creo que el gran triunfo
del domingo es que la gente dijo, nosotros lo hacemos. Habla del domingo. ¿Podemos hablar del domingo? Yo creo que el domingo, a ver, mi lectura del domingo es la siguiente. Yo confieso... Del domingo, No se preocupe de eso. No, pero acá. Yo confieso que cuando a mí me contaron lo que iban a hacer, yo dije esto y lo asumo con vergüenza hoy, pero dije, ustedes lo que van a montar es una gran fábrica de papel toalé para que el gobierno se limpie el rabo de nuevo con las cosas que hacemos. Eso fue lo que yo dije cuando me dijeron que iban a hacer un plebiscito. A ver, ustedes se ubican que hace año y medio, bueno, el Consulta Popular, ustedes se ubican que hace año y medio nosotros fuimos a las urnas electorales con su CNE, con su padrón electoral, con sus autoridades, con su redibujo del mapa. Les ganamos a rabo alzado, lo reconocieron ellos, lo reconocieron sus autoridades. Igual, lo que hicieron fue ignorar eso, lo que hicieron fue limpiarse el rabo con eso. Entonces tú ahora crees que unos papelitos que vamos a recoger y tal, qué sé yo, van a tener impacto. O sea, yo estaba allí. En la medida en que se acercó el domingo y empecé a ver la maravilla de lo que se hizo. Y en la medida en que viví el domingo y estuve en los centros electorales y vi la alegría de la gente participando y vi la participación masiva de los venezolanos, yo llegué a la conclusión de que yo estaba muy equivocado, de que esto ha sido extraordinario. Llamé, le pregunté a Alejandro quiénes eran los de la idea, me dijo quiénes eran los de la idea, los llamé a dos de los cuatro, que los conozco, los llamé a felicitarlos. ¿Ah? Bueno, por eso te digo, pero con los dos que pude hablar. Entonces, ahora, fíjate una cosa, yo creo que el gran triunfo del domingo, lo más importante es la señal. O sea, yo creo que el domingo es un triunfo de la civilización sobre la barbarie. O sea, el domingo los venezolanos dijeron, lo vamos a hacer como tú no te imaginas que es posible hacerlo. Eso yo creo que es un triunfo extraordinario. En segundo lugar, creo que el hecho de hacer esto de la manera en que se ha hecho, además, ha sido un símbolo, unas imágenes que tienen un impacto internacional extraordinario. O sea, yo creo que lo más relevante a la fin de la solución de la crisis en el futuro que está pasando hoy son cosas como las que anuncia Marco Rubio hoy. O sea, Marco Rubio diciendo el presidente de los Estados Unidos tomará decisiones, el Parlamento Europeo, la Internacional Socialista. O sea, en la medida en que esto sirve para aquello es lo que funciona de verdad. Esto. Pero, bueno, absolutamente. Pero en definitiva, tú sabes lo que yo creo que es más importante de todo. Y yo sé que esto es controversial lo que voy a decir. Yo creo que esto jamás será por las buenas. Yo creo que esto jamás será por las buenas. Yo creo que estos tipos, y ahorita podemos entrar un poco en el tema de por qué no puede ser por las buenas, pero esto no jamás será por las buenas. Y creo que lo que pasó el domingo tiene un efecto extraordinario en la autoestima del venezolano, de lo que somos capaces de hacer cuando nos organizamos y decidimos que algo se va a hacer. Y esa misma energía va a tener que ser utilizada en el futuro para organizarnos de otra manera, para hacer otra cosa. No es el plebiscito el que va a resolver el problema, pero esta capacidad de autoorganización, de llamar al amigo, de lograr los fondos, de buscar la cosa, eso es una capacidad organizativa que puede lograr muchas cosas. Muchas cosas, las cosas que vayan saliendo en la agenda, cosas que a lo mejor no están en la agenda hoy. Ahora fíjate una cosa, ¿por qué no puede ser por las buenas? Por las buenas es sin tiros, sin sangre y sin una confrontación abierta. Pero también dijiste que tenía que ser inteligente. Bueno, inteligente es otra cosa, porque inteligente quiere decir, por ejemplo, que yo te agarro y te arrincono hasta el punto donde te obligo a negociar, pero para ese momento te tengo que tener arrinconado. O sea, la pendejada de salir a negociar sin tenerte arrinconado es nada más para desmontar la calle. Yo negocio tu salvoconducto, yo negocio tu salida, yo negocio la transición, yo negocio otras cosas, pero yo negocio que tú te quedes. Eso no es negociable. Ni negocio sin agenda, ni negocio sin que tú me des demostraciones que vas a negociar. O sea, siéntese otra vez conmigo. No, ahora, o sea, fíjate tú, los tipos si están claros que perdieron cualquier capacidad de negociación, que tuvieron que soltar a Leopoldo para empezar a llamar a la negociación. O sea, tuvieron que tirar algo en la mesa sin que nadie se lo pidiera. Tiraron algo en la mesa para decir, mira, hermanito, a lo mejor hay que negociar algo. Ahora, fíjate tú, déjame abordar dos cosas. La primera. No soltaron a Leopoldo. No soltaron, pero más o menos. Ahora, déjame decir una cosa. Déjame decir dos cosas. Dos cosas. La primera cosa es por qué no puede ser esto por las buenas. Yo creo que esto es muy importante. El chavismo hoy está picado en tres toletes. Tres toletes. Tolete 1. El chavismo democrático, encarnado fundamentalmente por Luis Ortega Díaz, que pretende conservar un espacio para el chavismo en el futuro, que pretende ser heredera de una suerte de legado romántico, de las posibilidades de la revolución y todo aquello. Cosa que me parece maravillosa. No me olvido quién es, no me olvido que fue quien metió preso a Leopoldo López, no me olvido de todos sus atropellos en el pasado, pero si nosotros no le damos bienvenida a todo el que se quiera venir para acá,
estamos metiendo una estupidez. Eso es inteligente. Es decir, mira, más allá de mi posición radical de esta tipa desde lo último, usted se viene y cuenta, véngase. Y para además le estoy dando una señal a los demás para que también se vengan. ¿Entiendes? Aquí hay que perdonar un gentío para lograr desmontar problemas. Segundo tolete del chavismo. El chavismo radical que no es narcotraficante. Porque hay un chavismo que quiere estar en el poder, que son abusadores, que son autoritarios, que son totalitarios, que rompen la ley, que hacen lo que les da gana, pero que no son narcotraficantes. Y esos tipos pueden negociar. Esos tipos quieren un salvoconducto, esos tipos dicen, vaya mis reales. Ramírez está viviendo en Ávila, en un hotel de lujo, se robó 8 mil millones de dólares de PDVSA, un ampón, pero el tipo pareciera pues que no es narcotraficante, hasta el punto que está fuera. Está en otro juego de pelota. Tenía un negocio mejor que el narcotráfico, tenía PDVSA, se lo robó todo. Pero no es narcotraficante. Él puede conseguir un salvoconducto, puede tener un asilo, puede tener otras cosas. Tarek Alzheimer, no. El tipo tiene una alerta roja de Interpol. El otro Tarek es consabido que cuando fue ministro, cuando fue gobernador de Anzoátegui, los aviones salían directo a África desde Anzoátegui, 10 aviones diarios sin reportaje a Torre Control. Diosdado Cabello, el jefe de los narcosoles. Entonces, cuando tú tienes carteles de la droga, cuando tú tienes a Pablo Escobar atrincherado en el poder, eso no sale por las buenas. A Pablo Escobar hubo que matarlo. No hay manera que te entreguen por una sola razón, hermano, porque no tienen futuro, no tienen destino. Yo te puedo decir que yo, personalmente, he hablado con una persona muy cercana a uno de estos personajes. Me dijo, hermano, te dicen, vamos a morir rodilla en tierra disparando. No van a entregar por las buenas porque no pueden. Tú le puedes construir asilos a otros, tú le puedes construir salvoconductos a otros, pero a estos ampones que ya están en el ojo de la mira, ¿entiendes? Que ya saben los americanos a quienes tienen que perseguir, que tienen las pruebas. Mira, para que tú conoces este país, para que aquí un senador o un presidente digan que hay narcotraficantes, pues la lista de pruebas es el tamaño de esta silla. No hay manera, son años de investigando. Entonces, esto no va a ser por las buenas y por eso yo creo que es muy importante entender, por ejemplo, el rol que tenemos que tener los que vivimos fuera de activar mecanismos internacionales, de hacer presión en tipos como Marco Rubio. Marco Rubio ha tenido un rol extraordinario que en buena medida es producto de gente como nosotros que vive en Florida, que lo ha educado sobre la situación venezolana, que lo ha sensibilizado, que incluso le ha pagado parte de la campaña. O sea, esto funciona de esta manera en los Estados Unidos. Y no hay manera de salir de estos tipos por las buenas, hermano. Lo tengo diciendo 18 años y te voy a decir una cosa. Si yo un día veo que es por las buenas, voy a tener serias dudas de que la solución es verdad. A mí, yo te voy a decir lo que llama el peor miedo que tengo ahorita. Tengo dos miedos graves. Primer miedo que tengo, voy a echar un chiste. Porque yo creo en las historias. Creo que las historias son maravillosas para explicar las cosas. Hay un cuento de un judío que se casa y la mujer le mete los suegros en la casa. Entonces va donde el rabino. Le dice, rabino, tengo un problema. Mi mujer trajo los suegros, no sé qué hacer. ¿Se confía en tu rabino? Le dice, sí. Anda, compra un gallo y una gallina. ¿Y para qué? Le dice, confía en tu rabino. A la semana siguiente el tío dice, rabino, estoy desesperado, la gallina cacarea, el gallo canta, es una desesperación, ¿qué puedo hacer? Dice, confía en tu rabino. Comprar un cochino, una cochina, lo pone en la sala. ¿Pero para qué? Confía. Y el tipo desesperado la semana siguiente dice, pero no te desesperes. Confía en tu rabino. Ahora cómprate una vaca. Dice, pero cómprate la vaca. A la semana siguiente el tipo llega y dice, ahora sí estoy listo para pegarme un tiro, rabino, no aguanto más. Dice, tranquilo, confía en tu rabino. Ahora tú vendes vaca, vendes cochina y vendes gallina. El tipo llega la semana siguiente y dice, rabino, eres un genio, amo a mis suegros. Yo tengo miedo que la constituyente sea la gallina, los cochinos y la vaca. Queríamos que el tipo se fuera ya. Inventé la constituyente, que la inventé yo, y ahora yo te entrego la constituyente y tú me dejas que meta el 18. Esa negociación para mí es inaceptable, ¿eh? Pero es perfecta. El discurso es perfecto, chamo. Tú me estás pidiendo que yo no vulnere la constitución. No me la vulneres tú tampoco. Tú me estás diciendo que no montemos una constituyente que va a cambiar las cosas. No las cambiemos. Pero tú tampoco me las cambias. La elección presidencial es en el 18. Y te doy una migaja, como ha pasado ya 10 veces, porque son políticos, migajeros, muertos de hambre la mayoría, que les ofreces una alcaldía o les ofreces una gobernación y se tiran al piso de rodillas porque no tiene sentido histórico. Y les van a decir,
no te preocupes, que en diciembre hacemos unas regionales. Y lo vas a enfocar en la campaña regional y tú vas a tener a los narcosables mandando, la gente con hambre y nada resuelto. Yo tengo la esperanza de que el pueblo esté tan claro hoy que el líder que invente eso sea pulverizado en su liderazgo. El que diga, no, es más, hoy vi a Capriles muy bien. Hoy vi a Capriles diciendo, el mandato no es para negociar, el mandato es para que se vaya. Lo vi muy bien. Porque Capriles es un tipo que entiende eso. Aquí hoy el que diga, vamos a negociar para que el tipo se quede hasta el 18, va a tener que enfrentarse con un pueblo que está pasando hambre, que el sentido de urgencia no aguanta para mañana. O sea, esto no es un tema que yo digo, bueno, para el 18, porque la ley no, hermano, me estoy muriendo de hambre hoy. Nos estamos matando en la calle hoy. La violencia tomó las calles de Caracas. O sea, la barbarie está en la calle. O sea, contener esto requiere cambios profundos. Ese es mi primer miedo. Segundo miedo, lo que yo llamo las soluciones gatopardianas. El Gatopardo decía, a veces algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Entonces, hay varias, digamos, posibilidades, varias variaciones de resoluciones gatopardianas. Por ejemplo, Maduro negocia, se va, Alzheimer se enconcha, nombran a la fiscal, no sé qué, pero no podemos hacer nada con los narcosoles y no podemos hacer nada con el narcotráfico. Y vamos a un gobierno, tú sabes, donde luce como que cambiaron las cosas. No está Maduro, hay una transición, Luis Ortega es la fiscal, pero al final del día no hay cambios de fondo. O, lo que es peor, mucho peor, que ha sido mi miedo ya por mucho tiempo, todo sistema que entra en caos clama desesperadamente por la restitución del orden. Todos. En una situación de violencia y de conflictividad como la que estamos viendo en Venezuela, las calles se encienden más, hay 3.000 muertos y se arma un desmadre horroroso y va a aparecer un militarito. Porque la ilusión del orden la encarnan los militares siempre. Va a aparecer un militarito que va a tomar el control de la vaina, va a calmar las huestes, va un momentico aquí, y el país lo va a aplaudir. El país lo va a aplaudir porque la gente anda buscando un salvador, la gente anda buscando un héroe. Ahí apareció este policía en un helicóptero y entonces está todo el país de pie esperando a qué más va a decir el carajo. Coño, este peo no lo resuelve un militarito, ni lo resuelve este gobierno es militar. Este es el gobierno militar de Venezuela. O sea, por amor de Dios, los militares no son la solución. Pero, ante el caos, una solución militar que luce como la restitución del orden, puede lucir bien y la gente lo aplaude. Y la pregunta es esta. ¿Quién nos garantiza a nosotros que el primer promotor de eso no es Diosdado Cabello? Si yo fuera Diosdado, yo estaría pensando eso. Y son unos hijos de puta, perdónenme la palabra, pero brutos no son. Lo que son es malos gobernantes. Lo que no tienen idea de cómo crear prosperidad y paz. Pero son genios del mal. Entonces las cosas son complicadas. Las cosas son complicadas. Esto que están haciendo estos tipos no se les ocurrió ayer. Nuestra mood. El día que le dijeron que no al referéndum, dijeron que había que reunirse de emergencia, ¿qué iban a hacer? Sí. Coño, ¿en serio? ¿En serio a nadie se le ocurrió la decir que no? ¿En serio no tenían diseñado un árbol de decisiones que era y si nos dicen que no, esto pasa? ¿En serio? Porque del otro lado hay un playbook cubano destilado por Rusia y China y explicado lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Y los tipos no compraron los fusiles de los colectivos ayer. Los tienen armando 15 años. Y creando todo un estado paralelo para cuando el país se les volteara. Ellos sí estaban preparados. Ellos sí sabían que un día la voluntad popular no iba a estar con ellos. Y tienen un script. Del otro lado tiene que haber cabeza también. Y tiene que haber una manera de manejar esto estratégicamente. Esto no es tan fácil. Ahora, vienen momentos definitorios. Yo creo que estamos teniendo más cabeza fría. Yo creo que se está mejorando. Hay una claridad cuasi meridiana de que vamos a tener que seguir en la calle. Yo no he oído a nadie diciendo desactivemos la calle, por ejemplo. Cosa que celebro. Porque en el pasado cualquier no, ya está, pues ya no, son 90 días de calle, 100 días de calle, van para limpio, vamos para arriba. Y todo el mundo te dice, seguiremos en la calle. Entonces, negociación sí, con calle. Yo vengo de una familia de abogados. Tú decías, demanda primero, negocia después. Tú ibas a preguntar algo. Sí, es que me quedé pensando cuando tú hablabas de que en Venezuela hacen falta viejos sabios.
o que hay una serie de niños que están en la calle y que de pronto están luchando y que lo que tienen es un problema de ego y que los están matando, que faltan adultos. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde están los viejos sabios de Venezuela? ¿Alguna vez los tuvimos? Gran pregunta. La primera pregunta sería, ¿qué es ser sabio? Y ser sabio, la sabiduría, decían los budistas, es ver el mundo como realmente es. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ver en Maduro un psicópata, ver en Diosdado Cabello otro psicópata y entender que están heridos y que están jodidos y que son locos. Que nada más que sentarse a negociar con ellos es un acto de estupidez. ¿Entiendes? Hay que entender el drama del venezolano cuál es y hablarle al alma del colectivo de otra manera. Ahora, en la historia de Venezuela ha habido sabios. Mira, yo creo que Doña Bárbara es un acto de sabiduría. Yo creo que Rómulo Gallego destiló en una novela el drama arquetipal de los venezolanos. Yo creo que si tú lees la poesía de Andrés Eloy Blanco, entiendes que hay una conexión extraordinaria con el alma del venezolano. Claro, claro. En el momento actual, te estás diciendo terminalmente alguna vez, pero estoy empezando por si alguna vez los hubo. Yo creo que tienes hombres como Enrique Aristeguieta Garamco, por ejemplo, que está jugando un rol ponderado, inteligente, serio. Creo que tienes hombres como Alfredo Morles Hernández, que ya a sus 84 años sigue buscando espacios en la academia y reactivando las viejas instituciones para que tengan un rol cuando nadie cree en ellas. O sea, tú tienes hombres que por lo menos están fieles a lo que piensan, a lo que creen, que no han caído en la tentación de buscar espacios protagónicos. Uno de los dramas, por ejemplo, y lo digo, y estoy seguro que esto va a ser controversial, pero uno de los dramas es que tipos como Henry Ramos Alup no es un viejo sabio. Henry está en el mismo drama de ego que Enrique y Leopoldo. Y midiéndose con ellos de quién va a ser presidente. No, hermano, tu trabajo es empoderar a los chamos. Tu trabajo es ayudarlos a que piensen. Yo estuve aquí en Miami 5 días a Pizarro, hablando con él todo el día. Y explicándole cómo hace él que en su etapa y en su momento de vida y en su vocación puede hacer cosas. Si yo me pongo a competir con Pizarro, compadre, yo me tengo que pegar un tiro. No es mi momento. Yo lo tuve, además, gracias a Dios. Yo me batí en duelo con esta idea. Yo di un golpe de estado, tuve Miraflor, yo lo reconozco. Yo creía que yo podía cambiar las cosas. Y obviamente tuve mi requete rollo de ego. Harvard, Stanford, Wall Street, golpe de estado, ¿qué más? Pero tienes que tener el rollo de ego y resolverlo. Lo que no te puedes quedar pegado. Es normal que un tipo de 30 años tenga un rollo de ego. Más vale que lo tenga. De lo que se trata la primera mitad de la vida es de eso, de aprender a sobrevivir y de resolver el rollo de ego. Pero si a los 60, hermano, tú te estás batiendo en duelo con los muchachos, estás loco. Hay una pregunta. Sí, yo creo que esa es la última pregunta porque ya... ¿Hay que cerrar? Sí, ya no Ok. sé. Okay. Ya tú mencionaste que esta salida debe ser, como digamos, militarizada o como por... Forzada, no necesariamente militarizada. Exactamente. ¿Qué posibilidades ves tú de que haya algún apoyo de esa fuerza o militar para el lado de la oposición en Venezuela en el corto plazo? Bueno, mira, yo quiero pensar que todavía queda alguna probabilidad, porque sería lo mejor. Yo lamentablemente pienso que Chávez entendió perfectamente que su única amenaza era militar. Chávez no solo tomó control de la fuerza, la corrompió, la metió en narcotráfico, pero además la adoctrinó. Los tipos recitan, tú sabes, patria o muerte, socialismo, rojo, rojito. O sea, aquí están estupidizados todas las Fuerzas Armadas en buena medida. Además de eso, tú tienes el estamento superior totalmente corrompido y metido en narcotráfico. En Venezuela hay una cosa que se llama el condominio. Cuando tú tienes un comando, por ejemplo, el comando regional de Barquisimeto, a ese comandante lo llega y le explican cómo es el condominio. Le dan acá, mira, aquí el narcotráfico entrega 10 millones de dólares mensuales. Tú, porque ese comandante, llevas el 20%. El segundo lleva el 10%. ¿Tá? Y ahí tiene plata hasta el último soldado, aunque sea un pedacito. 0.tata del pote. Entonces tú tienes metido en el rollo a todo el mundo. Acuérdate que el narcotráfico en Venezuela no sucede con la venia o con la vista gorda del gobierno. Lo hace el gobierno, lo hacen en camiones del ejército. Lo hacen con pasaportes diplomáticos. Entonces, esto es bastante más complicado. Yo tengo la esperanza de que el mundo entienda que esta amenaza... Hay dos cosas importantes. Estos tipos son tan desbordados, son tan titanes, que están dispuestos a meterse en rollo con quien no deben.
Es decir, estos tipos están financiando a Al Qaeda y a Hezbollah. Estos tipos se les fueron los tiempos. Entonces están metidos en unos rollos que son más grandes que ellos. Eso, gracias a Dios, nos pone en el mapa. Porque si ellos hubieran mantenido el rollo en Venezuela, nadie le importa a Venezuela. Y nadie se mete en Venezuela. Pero Hezbollah, el Medio Oriente, Al Qaeda, eso sí es un problema para el mundo. Entonces eso te motiva al lobby judío en Washington a actuar, eso te obliga. O sea, esto es muy, muy complicado. Tienes a los rusos tomando controles y posiciones en Venezuela con el tema de la deuda. O sea, se compraron, o sea, le dieron unos reales a los venezolanos y básicamente empeñaron Citgo. Para los norteamericanos es un drama que Venezuela haga ese default. ¿Por qué? Porque los rusos se le meten aquí con 8% de la refinación y la distribución de gasolina en los Estados Unidos. No es fácil. Tú tenías una pregunta, yo sé que tenemos que terminar, pero el señor tiene una pregunta, pero alzando la mano hace rato. Oye, más que una pregunta, unos comentarios que he venido anotando durante tu exposición. Divisiones positivas, aunque parezca raro que alguien diga esto. Yo creo que el apocalipsis que tú nombraste está cambiando el hábitat, hermano. Estoy de acuerdo. Y lo celebro, ¿me entiendes? Tú dijiste que yo no puedo, nosotros, cada uno de nosotros, no podemos cambiar a nadie, sino lo que tenemos es que trabajar por un cambio del hábitat. Yo creo que el apocalipsis representa la prueba para que luego venga la bendición, ¿ok? Y esto que estamos viviendo es una prueba que estamos viviendo con dolor en carne propia y después y que nos va no nos va a transformar, nos está transformando internamente para que luego nosotros desde afuera o desde adentro del país volvamos a recuperar la tierra de leche y miel que Dios nos puso como cuna. Así es. Y te agrego algo más. Fíjate una cosa interesantísima. El domingo, lo que viene pasando, la agenda del pueblo, la unidad misma es producto de la agenda del pueblo. Estamos en un momento histórico interesante donde los venezolanos empiezan a decir, como que no me lo va a resolver nadie. Es mi rollo. ¿Cómo hago yo para meterme? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo me involucro? Eso es ganancia sobre todo porque ese es el cambio cultural. El cambio cultural que necesitamos es entender que el rollo lo tengo que resolver yo, no me lo va a resolver nadie. Y el primer discurso que tiene que tener un gran presidente, si lo tenemos algún día, señor... Tú comentaste, Ares, Dios de la guerra, Dios de la destrucción, y solo le pudo ganar a Atenea, claro, diosa de la sabiduría. Así es. Creo que hacia allí nos ha llevado, este apocalipsis nos está llevando hacia allá. Absolutamente. Hacia la búsqueda no del músculo, de la neurona. Así es. Así es. No es la imposición del músculo, es la imposición de la victoria. No podemos comprar media hora más, la gente con las manos alzadas. ¿Dónde está? Yo creo que la muestra de que las cosas están cambiando son esos jóvenes que están peleando, a lo mejor sin saber por qué, pero están sembrando una semilla de que quieren algo diferente. Absolutamente. Philip, how much more do we have? We have some questions here still. Ah, okay. Yo no vivo aquí. Vive en Caracas. Yo vivo en Venezuela. Yo vivo en San Cristóbal. Gracias. Lo que están haciendo los gochos es maravilloso. Nunca ganó Chávez y donde comenzó la resistencia. Así es. Yo soy de Tario, hermano. Bravo por eso. Otra gocha. Y yo soy directivo de la Federación Nacional de Ganaderos. Nosotros creemos que el país va a cambiar. Y hay mucha gente trabajando dentro del país para ello. Y resistiendo para ello. En todos los sectores. En la educación, en la salud, en la economía. En todos los sectores hay gente trabajando. Y sé que hay mucha gente afuera apoyando y también trabajando para hacer posible el cambio. Nosotros tendremos cambios en más corto tiempo del que pensamos. Bien sea que nos comparemos con Chile como imagen objetivo, o bien sea que nos comparemos con Suecia, entonces los tiempos serán mucho mayores. Pero sin embargo, las cosas están tan mal en todas las áreas, que cuando empecemos a manejar las cosas, los demócratas se van a producir los cambios
y se va a producir una mejoría en el país. Hemos tocado fondo en muchas áreas, en muchas, y eso va a hacer posible ese cambio y que dejemos de ver las cosas en lugar externo, en lugar de control externo, y veamos las cosas en lugar de control interno. Dios te oiga. Tienen un rol distinto. Absolutamente. Importante, que cada quien tiene un rol distinto y crecer lo que pueda en su ámbito individual es lo que tenemos que buscar. Y sí creo, óyeme bien, que está bien que exista un Ramos Alum. Oye, no estoy diciendo que no. Porque tú dijiste, no es lo mismo la guerra que la reconstrucción. Estoy de acuerdo. Hay unos que tienen que Estoy de acuerdo. destruir lo que tú estás diciendo. Estoy de acuerdo. Y luego vendrá la inmensamente bella posibilidad de reconstruir. Y todos vamos a poder participar. Estoy completamente de acuerdo contigo con un detalle. Ramos Alup ha encarnado en Acción Democrática la misma energía de Chávez en el país. Aquí no sube nadie sino yo, el que me sirve a mí, el que está de acuerdo conmigo. Eso ha aniquilado las posibilidades de que Acción Democrática se convirtiera en un verdadero vivero de gente inteligente. Mira lo que ha pasado en Voluntad Popular. ¿En cuántos años tiene Voluntad Popular? 8 años. Entonces tienes un mecanismo de ascenso totalmente meritocrático y todo el mundo se motiva a meterse ahí. Y los chamos están fascinados con... Pero por la misma razón que tú dijiste, yo no me voy a poner a tratar de sustituir a... No, tiene su rol, ese es su espacio. Hay que creer que, además, hay que creer que eso es perfecto. Claro. Ni yo, ni... No, me parece perfecto. Cada quien tiene su rol. Él lo intentaba quedar fuera... Acá, yo soy amigo, oye, acá, déjame decir una cosa, yo soy amigo de Henry, le tengo cariño. Yo no es que soy enemigo de él, yo le tengo cariño a Henry Ramos. Pero lo que creo es que no ha empoderado a los chamos, lo que hay que hacer es empoderar a los chamos. El trabajo que se hace en otros espacios es distinto. Guillermo. Dos preguntas de países muy relacionados a nosotros, Colombia y Estados Unidos. Un poco cómo lo estás viendo. Mira, Colombia es muy interesante porque Colombia ha jugado un juego muy cercano a Cuba. Toda la paz en Colombia se dio negociada en Cuba y donde el propio presidente ha dicho cosas, el propio Maduro ha dicho cosas como cuidadito porque voy a hablar y no sé cuánto. O sea, ahí han sido socios. Y además hay una cosa que no podemos olvidar, que es que el desmontaje del narcotráfico venezolano implica el regreso de la FARC y del narcotráfico para Colombia. O sea, la paz colombiana pasa porque el rollo está en Venezuela. Cuando Felipe Calderón era presidente de México, yo soy muy amigo de Felipe, fuimos compañeros de clase en Harvard, y Felipe me mostró un mapa interactivo donde la CIA tenía un espacio, aquí está, mira, aquí están una suerte de nube, aquí están los vuelos del narcotráfico de Colombia hacia arriba y de Colombia hacia Europa. Mira cómo se movió esta nube, toda para Venezuela. O sea, el narcotráfico hoy tiene sede en Venezuela. Entonces, para Colombia es medio problemático que esto se resuelva. Hay que decir eso primero. Pero están entendiendo que ahora tienen otro problema social grave, que es que si no se resuelve se le van a meter todos para allá. Entonces, los colombianos están ahí en una suerte de híbrido. Los americanos, tenemos que contar con la locura de Trump. O sea, Trump es un titán también. Cuando Zeus entendió que él no podía con los titanes, él lo que hizo fue poner a pelear a los titanes. Los dioses no pueden con los titanes. Son demasiada fuerza. O sea, nosotros pensar que esto lo vamos a resolver en Venezuela con... No, tú necesitas una fuerza igual. Si tienes un narcotráfico empoderado que ha tomado el Estado, que tiene un Estado petrolero al servicio de mantenerse en el poder. Pues le dice, el país está quebrado. Ese país quebrado produce 2 millones de barriles diarios. A 50 son 100 millones de dólares diarios para quedarse en el poder. 100 millones que la primera prioridad son bombas, lacrimógenas, tanquetas. O sea, la prioridad no es darle comida a la gente. Entonces, pensar que estás lidiando con un enemigo fácil es naif, ¿no? Es inocente. Entonces, tú tienes del otro lado, tienes que tener algo que tenga fuerza suficiente para apabullar a aquello. A un bully no lo para sino otro bully. O alguien más fuerte que él. Un grandote que ¡epa! Eso de los bullies son bullies. Maduro un bully. Y el otro bully. Let's hope. Vamos a ver qué pasa. Este sí se atreve. Obama no lo hubiera hecho jamás. Jamás. Este se atreve. Mira, Gilberto, ¿a quién pones tú a negociar de la oposición? Porque estamos claros que en el momento de una supuesta negociación, el gobierno está clarito, el gobierno nombra a 1, a 2, a 3, y la línea de acción del representante del régimen está clarita. ¿Quién pones tú a negociar de la oposición que represente a esa variedad
tan diversa que tenemos en la oposición. Bueno, a ver, yo creo que al final del día no va a negociar nadie. O sea, aquí todo el mundo se autodelega. O sea, en Venezuela, la oposición completa autodelegada. Ellos decidieron que ellos representan a la oposición. O sea, por ejemplo, 40, 50% de los venezolanos no son no creen en la MUD. Pero sin embargo, estos se abrogaron esa representación. Entonces, igual dentro de la MUD, hay los que se sienten dueños de la MUD y no le preguntan a los demás. O sea, yo te puedo decir que hoy, hay negociaciones abiertas en la Internacional Socialista donde estaban ocurriendo las negociaciones y eso lo está manejando Ramos y Rosales. Ramos y Rosales. Por eso te digo. Entonces, y fueron a Casa Leopoldo a contarles, porque Leopoldo y Voluntad Popular son miembros de la Internacional Socialista. Ahora, bueno, pero tendrán que ver cómo hacen, porque el tema no es nada más negociar, sino cómo se lo vende la gente. O sea, cada vez que tú tienes una negociación donde tú representas a alguien, tú estás preso a la expectativa de la que tú representas. Tú mañana vas en nombre de la clínica de ustedes a negociar el contrato de alquiler de los próximos 10 años. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Tú regresas y le cuentas a tu socio que le entregaste plata que no debes entregar y el que pierde todo eres tú, porque te van a desconocer el contrato. Entonces, toda negociación compleja tiene stakeholders. Y esos stakeholders son los dueños de la negociación de verdad, no es el negociador. Aquí quien negocie tiene que tomar en cuenta la calle, hermano. La calle no va a aceptar ciertas cosas. ¿Entiendes? Aquí están presos de la calle hoy y por eso no puedes desactivar la calle. Pues si tú desactivas la calle, le das más poder a los negociadores, le das más poder a los que se abrogan representación que no tienen. Cuando la calle no la controlan ellos, sino que salimos, acuérdate lo que pasó con el tema de las 4 horas. 4 horas es un carajo, vamos a estar en la calle 12 y pararon el país, un paro de facto. Fue la gente que lo pidió. Entonces, la gente tiene que estar en la calle y la gente tiene que hacer, digamos, un esfuerzo sobrehumano de obligar a su dirigencia a tener una agenda clara, transparente y que tenga el beneficio de ello. El caos del día de hoy, es un desconocimiento. Absolutamente. Bueno, ven acá. Claro. Hoy en día por el resto del país, ¿quién es la cabeza? Ese es el problema. Es que no hay, pero es que no hay, pero Ariel. Pero es que nos dimos cuenta que los de este lado también jugamos, nos empoderamos. La calle se empoderó sola. Y se dio cuenta esa calle, que son muchachos, que son líderes, que son no necesariamente políticos, se dieron cuenta que tienen un poder, que se empoderaron y dijeron, no me sacan de aquí. Y el caos de hoy, y yo lo discutí con él la semana pasada, se lo dije, no me vas a debilitar en mis creencias, esto va a funcionar. Y él me decía, loca, no va a funcionar. Y yo le dije, no la van a parar, porque los muchachos se empoderaron, no tienen un liderazgo. Tú ves una cabeza de un muchacho. Bueno, yo ruego a Dios porque tú tengas razón, pero hay escenarios, como digo, mira, yo siempre digo una cosa, a mí me gusta mucho la metodología. Yo creo que uno tiene que ser metodológico para hacer el análisis, porque si no, podemos opinar, las opiniones son opiniones, pero un análisis de escenario tiene que contener escenarios que sumen 100% de probabilidades. Si nosotros pensamos que la única posibilidad que tenemos es ganar, estamos perdiendo de vista la necesidad de tener una estrategia por si no. ¿Entiendes? Hay posibilidades, por ejemplo, hay posibilidades muy altas. O sea, no es que no es cero, es que creo que están cerca del 50%, si no más. De que cuando el pueblo diga, estamos empoderados, no lo vamos a hacer, nos vamos a Miraflores, te matan 20.000 personas, 10.000 personas, lo que tengan que matar. ¿Eso es imposible que pase? Yo no creo que es imposible. Y la pregunta es la siguiente. Exacto, entonces la pregunta es esta. La pregunta es, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Cómo representa eso un episodio de frustración colectiva del que a lo mejor no podemos volvernos a parar? ¿Cómo representa eso una pulverización del liderazgo que hasta ahora mal o bien nos ha llevado? La gente cuando me dice, es que ya tocamos fondo, cuidado. Yo tengo yendo que tocamos fondo mucho tiempo. Y tengo yendo que el tipo está técnicamente caído. Coño. Pero años de años, o sea, antes del 2002. O sea, el tipo estaba técnicamente caído. Chávez, ¿cuántas veces ha estado técnicamente caído? Chávez, está técnicamente, esto no. Lo bueno es lo malo que se está poniendo. No, pues está peor. Lo único que no pasa de cero es la economía. Pero para abajo falta todavía para llegar a cero. ¿Cuáles son los escenarios entonces? La otra parte. Bueno, vale, yo creo que hay escenarios donde ellos ganan, hermano, donde ellos ganan esta lucha. Claro. Donde los tipos malos ganan. En el planeta Tierra hay 47 dictaduras. Es que es imposible tener una dictadura. ¿No ven el Corea del Norte? No, que los americanos no se van a calar eso en Venezuela. No sabemos, ojalá. Ojalá no se lo calen. Hay escenarios.
Oye, pero si la ves casi Cuba tiene peleado con los Estados Unidos 50 años. Que Cuba no es Venezuela. Está bien, yo lo entiendo. Pero, a ver, mi único punto es, no es imposible que eso suceda. Yo no estoy diciendo que es lo probable, pero no es imposible. Y no entender que eso no es imposible es tener un análisis incompleto. Y tienes que estar preparado. ¿Qué pasa si salen a matarnos? ¿Qué vamos a hacer? Mira. Guárdale ahí un minutico porque quiero terminar una cosa. Hay un tipo que yo he estado leyendo ya hace como 2 años y me comunicó con él y finalmente lo conocí y estuve con él hace como 3 semanas. El tipo se llama Adam Kahane. Adam Kahane. Este tipo escribió un libro que se llama Colaborando con el enemigo. Y el subtítulo es ¿Cómo negociar con la gente en quien no crees, no confías, que te ha traicionado, etcétera? Porque, hermano, negociar con tu mejor amigo es fácil. Brother, como tú quieras. Me lo pago cuando diga. El drama es cómo llegar a una negociación con alguien que no merece tu confianza, que te ha defraudado varias veces, que te ha matado a alguien. O sea, ese es un drama. Y la palabra, él empieza por explicar lo que es colaborar. Se dice, el colaborar no es ayudar. Co es con. Laborar es trabajar. Trabajar juntos para buscar una solución. Pero tú solo colaboras con el enemigo. Tú solo puedes llegar a una solución negociada cuando hay fuerzas equivalentes. Cuando te pongo en una situación donde no tienes remedio, no puedes imponerte. Solo ahí hay una negociación donde hay colaboración. Si yo tengo la posibilidad de aplastarte, yo te aplasto. Y si te aplasto, pasan 3 cosas. Según Adam Kahane, pasan 2. Yo le dije, no, pasan 3. Un pedazo se adapta. O sea, matamos 20.000 personas. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Un pedazo irá a buscar su carnet de la patria, hermano. Nos jodimos. Dame mi clapcito, que eso es lo único que me toca, hermano. Yo había protestado, yo firmé, pero perdón, eso no era de verdad. Yo en el fondo siempre he creído en esta vaina. ¿Por qué tienes que sobrevivir? Otro pedazo se irá para el coño. Otro pedazo, no, aquí me quedo hasta el final. Paja. Ahora sí es definitivo, ahora se fregó esto por un rato y los tipos verán cómo se van. Exit the system. Dice Cajín. Y yo le agregué, y un pedazo se enguerrilla, claro. Un pedazo agarra y toma las armas y dice, aquí me van a matar en mi país, pero me van a matar, yo voy a agarrar y voy a montar un escuadrón de la muerte y me voy a tirar unos bichos de antes. Porque eso es el terrorismo. La energía del terrorismo es la autoridad, el que maneja el poder, la opulencia me quiere aplastar. No tengo ninguna posibilidad de ganarle cara a cara. Coño, pero por aquí me le voy a meterle un palo por detrás. Algo hago, lo pellizco, le reviento algo, le mato un hijo, lo que sea. Y verás un incremento de violencia informal, vamos a llamarla así. De violencia loca, de que matan a un tipo ahí, de que secuestran a otro allá, que le agarraron el scratching. En vez de ese scratching, que te van a matar a un muchacho por fuera. Y va a ser dramático. Ahora, esas son posibilidades. Ojalá no lleguemos ahí, pero no estamos en apocalipsis, pues no quedamos que el apocalipsis era o sea, tú cuando se radicalizan los opuestos y cuando tu existencia amenaza la mía, estamos dispuestos a todo, porque cuando yo más tú estás dispuesto a matarme, yo tengo que entender tarde o temprano que yo tengo que estar dispuesto a matar también, para sobrevivir. Pues nadie quiere matar. Pero, y yo, si se lo pregunto a cada uno de ustedes, pues hay gente que dice, yo no mataría bajo ningún concepto, pero dicen, ajá, se meten en tu casa, están a violar a tu hija. La gente tiene sus distintas rayas, ¿dónde? Pero todos están dispuestos a matar en algún sitio. Hasta el punto que el derecho penal en todas partes concibe la legítima defensa como un desagravio, ¿no? O sea, si alguien te va a matar a ti y tú matas, es distinto que si tú quieres ir a matar a alguien, ¿no? Si alguien se mete en tu casa, etc. Perdón. Última pregunta, ahora sí. Perdón. Bueno, yo no soy venezolana, mi familia vive en Colombia y ellos han estado muy pendientes sobre el caso de Venezuela. Una de las cosas que me dice mi familia, mi papá viaja mucho a Venezuela y ha tratado de llevar medicinas, ha tratado de ayudar en lo que se puede. Sin embargo, mi mamá dice, ya no vayas más. La última vez que fue, los asustaron, los metieron en un cuarto y le dijeron, nosotros somos del gobierno, y le dijeron a mi papá, si tú vuelves a venir, no vas a ver a tu familia más, le quitaron todo lo que tenía y mi papá decidió no ir más. A la pregunta en la que voy es lo que mencionaba ahorita, ¿cómo mi papá definitivamente no va a ir? ¿Cuántas personas pueden haber así, como de pronto como mi papá, que estaban viajando, para tratar de ayudar, no solamente de pronto desde Colombia, pero digamos gente de cualquier parte del mundo, Perú, Brasil, que quieren ayudar, pero el mismo miedo está como, sabes que no voy a meter más en eso. Y ese mismo miedo vaya a hacer que en algún momento lo que tú dices, que Venezuela al final vaya, la gente dice, esto no puede estar peor, pero siempre puede estar peor. ¿Cómo motivar o cómo
aliviar un poco ese miedo, porque lo que también he escuchado amigos en Colombia me dicen, nadie se quiere meter con Venezuela porque hay economía de por medio, hay petróleo de por medio, nadie, y el problema de Venezuela lleva mucho tiempo, y nadie, o sea, no ha habido un comité, no está la ONU que de verdad ponga la cara por Venezuela, o sea, no hay un organismo internacional que de verdad diga, vamos a ayudar a esta gente, independientemente si son de la oposición o si son chavistas, no importa. Hay gente que no tiene comida, hay gente que no tiene... Bueno, ven acá, la pregunta de cuántas personas hay, imposible contestarla, ¿no? Pero sí te puedo decir esto. El drama es que los canales humanitarios están cerrados, o sea, se han tratado de manejar canales humanitarios. O sea, aquí hay gente en Houston, en Weston, en no sé dónde, recogiendo medicina, y tiene cerrado eso. O sea, a estos tipos no les interesa que eso suceda y tienen secuestrado el poder. Entonces, esto no, o sea, no es una cosa fácil de resolver cómo vas a crear canales humanitarios. Es parte de las negociaciones, parte de las exigencias que tiene hoy la MUD o la oposición, o la quieras llamar, de la cartilla, digamos, que fue parte de la negociación con el Papa, y todo esto es libertad para los presos políticos con inhabilitación, respeto a las instituciones de la Asamblea Nacional, las elecciones libres y supervisadas pronto, y la activación inmediata del canal humanitario. Eso es parte de la negociación. Y si una negociación se da alrededor de esas cuatro cosas, es aceptable. Ahora, o sea, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que nos ayuden? Bueno, mira, tú sabes una cosa que yo he pensado mucho, y esto es medio complicado, pero estamos mucho más pendientes de cómo vamos a tumbar el gobierno que ponernos a trabajar y sembrar. O sea, yo te voy a decir una cosa, o sea, tú dices, viejo sabio le dirás a la gente, mire, no le pare más bola al gobierno, no espere que se acabe la oposición, no espere el cambio de gobierno, no espere a Leopoldo, no espere a nadie, póngase a sembrar, mijo, cree gallina. Monte usted su vaina con su comunidad para montar, empodérese usted. O sea, al final del día, de nuevo, el drama es, estoy esperando que alguien me lo resuelva. El tema político, el hambre. Bueno, yo te garantizo que si a mí mis hijos se me estuvieran muriendo de hambre, yo estaría sembrando. Yo no estaría esperando que nadie me dé comida. Si me tienen encerrado en un sitio donde nos vamos a morir de hambre, veo cómo hago, o sea, unas gallinas, o sea, algo. O sea, tú no puedes seguir esperando toda la vida que el gobierno active los canales humanitarios, ni que nadie... También tenemos que entender que en alguna medida la gente tiene que tomar las riendas de su propio destino. Y sé que eso es controversial, pero piénsenlo. O sea, ningún líder le dice a los venezolanos, o sea, todo el mundo está viendo cómo resuelve el problema, el nudo gordiano para resolver el problema político, para que algún día tengamos mecanismos de desarrollo, planes de desarrollo, vamos a traer el Banco Mundial, la reactivación de las finanzas internacionales. No, hermano, tenés que comer la gente mañana. ¿Y qué si tú te saltas por encima del gobierno y dices, no hace falta gobierno, hace falta que tú te pongas a sembrar? Es un líder, es un extraordinario líder. Bueno, señores, gracias por la paciencia.